Les había prometido que hoy íbamos a tener una clase abierta. Ay, ay, ay. ¿Alguien nos escucha? Alguien está escuchando, alguien está parando la oreja. Y vamos a tener una clase abierta porque son de esas clases especiales que uno tenía en la escuela, en el colegio, ¿no? Donde había que prestar atención desde el principio hasta el final. Pero lamentablemente venís al Uruguay, Pilar Rahola, en uno de tus peores días. En uno de los peores momentos. Porque desde ayer Real Madrid es campeón de la Champions. Empiezas muy mal. A ver, ¿tú quieres que más o menos podamos hablarnos tú y yo? Sí. ¿Y me sacas el Barça? O sea, de golpe me hablas del Madrid, de esa manera tratas a la gente. No vamos bien. No, la trato peor, es el comienzo. Perdona, es que me estoy enfadando, sí. No puede ser. Pilar, te pido, por favor, hay gente escuchando. No, muy mal, oigan, no lo escuchen este hombre, mire cómo trata a su gente. Te pido, por favor, que te enfades con Pedro Sánchez, no conmigo. Bueno, eso ya salgo enfadada de casa, no hay problema con eso. Pero Pilar, Sánchez nos pone siempre el cuerpo muy bien. ¿Te molesta que gane el Real Madrid? El Madrid tiene que perderlo todo, en los entrenamientos, en el autobús, forma parte del catecismo de ser culé. Los del Barça queremos que siempre pierda el Madrid, aunque sea de penalti injusto en el último segundo. No, así Por es mejor. Por tanto, sí, no es que me moleste, es que me pone muy mal. Bueno, en el Barça tuviste a Luis Suárez. Bueno, hemos tenido de todo. Ah, sí, es verdad, claro, sí, señor. No. Nuestro consagrado. Vuestro ídolo. Claro que sí. Nosotros somos una gente, los catalanes, que sabemos tener buen ojo. Y nos hemos quedado a Messi, nos quedamos a Luis Suárez, hemos quedado y ahora gente... se quedaron en el tiempo. Ahora cállate, ahora no me acuerdo. No, es un receso. De vez en cuando descansamos. Están tomando impulso. Estamos en la siesta, es un poco larga. No sé si sabes que hoy se confirmó la llegada de Mbappé al Real Madrid. Esto está empeorando por momentos, la verdad, sí. ¿Tú qué te crees? ¿Que estás en Got Talent machacando ahí al pobre? No, yo lo que siento es que vos tenés que tener la mayor cantidad de información para después manejarte y saber. A mí me dijeron, es un periodista difícil, pero es un buen tipo, no sé, estoy empezando a revisar mis criterios. Bueno, un reconocido periodista siempre ha dicho que para ser buen periodista primero tenés que ser buena persona. ¿Tú crees? Sí, eso lo creo conscientemente. Pero hay muchas malas personas hoy dirigiendo medios de comunicación. Estoy de acuerdo contigo que tener unos valores profundos y unas convicciones ayudan a la profesión, sin duda al periodismo, porque vivimos un momento en el periodismo de una crisis profunda de rigor, de seriedad y de banalización. Hoy no podemos de ninguna manera pensar que estamos bien informados. Hoy estamos masivamente informados, pero masivamente mal informados. Por tanto, sí, estoy de acuerdo. Cuando detrás de un micrófono, y ahora me pongo en serio, detrás de un micrófono hay alguien que tiene convicciones sólidas, no líquidas, no de esas que pasaban por ahí, no 4 consignas o 4 dogmas de fe, sino que ha pensado, ha reflexionado y es capaz de tener una opinión propia y además lo junta con valores positivos, estamos ante un buen profesional. Pero no hay tantos, De eso vamos a hablar muchísimo hoy. Es que tenemos que tocar muchísimos temas que tienen que ver con la actualidad internacional. Están pasando demasiadas cosas. Muchas. Demasiadas cosas raras. ¿Cómo puedo presentarte para aquella gente que nunca ha escuchado a Pilar Rahola? Como analista político, como ex parlamentaria. Fundamentalmente a mí me gustaría decir escritora, que es donde soy más feliz. Escribiendo es cuando soy muy feliz. También podría presentarme como ama de casa y esas cosas, porque al final estoy en Uruguay llamando al marido a ver si ha comprado el salmón, o sea que hasta eso, ¿no? Pero bueno, te diré que al final soy... Básicamente, profesionalmente sí, me dedico sobre todo al análisis político, tanto local como internacional. He seguido durante muchos años muy especialmente el conflicto de Oriente Medio. Te digo Oriente Medio, no de Israel y Palestina, Oriente Medio. Porque si no pones en la ecuación a Irán nunca entiendes nada. Pero hablando de libros,
escribiste ya hace algunos años un libro que se titula 300 millones de cristianos en peligro. No, el libro se titula SOS Cristianos. Sí. Y por cierto, ahora que acabo de venir de saludar y de tener mi charlita con el presidente Sanguinetti, que siempre que puedo pues lo visito, él hizo el prólogo de este libro. Sí, el libro, bueno, lo dices bien cuando hablas de los 300 millones, claro, pero en realidad el título es SOS Cristianos. Yo fíjate que yo soy de familia católica, no soy creyente, no tengo esa suerte, pero sí que en cambio me preocupa mucho de cómo... ¿Sos agnóstica? Supongo que igual que soy como milito en la duda en la realidad y en la política internacional, también milito en la duda en las cuestiones de la fe, ¿no? No soy nadie para decir que los creyentes están equivocados. ¿Quién soy yo? Hay muchos misterios en el universo, pero tampoco consigo hacerme trampas al solitario y decir, pues voy a creer. No me vino. Yo soy una racionalista convencida y no me veo. Pero tengo un gran respeto por la gente que tiene fe. Un gran respeto a la gente que tiene fe en positivo, que reinventa esa fe en favor de los otros. No hay guerreros de la paz más extraordinarios que los misioneros, por ejemplo, a los que admiro profundamente. O aquella gente que por su fe es capaz de iluminarte, ¿no? Los dioses que iluminan a mí no me molestan. Es decir, si me preguntas realmente, yo creo en la gente que cree bien. ¿Y hay gente que cree mal? Bueno, hay mucha gente que utiliza la trascendencia espiritual para revertirla en ideologías del mal. El caso ahora actualmente del islamismo radical, el caso del salafismo. ¿La gente que es islámica cree mal? No, un ciudadano musulmán cree bien o mal en función de cómo se pone respecto a su fe. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Las mujeres que luchan por sus derechos en Irán son musulmanas, pero son mis amigas, mis hermanas, mis compañeras. En cambio, los tiranos terroríficos y asesinos que las maltratan, les pegan, las matan, esos creen mal, esos utilizan a Dios para el mal. Y hay que diferenciarlo. El problema no es una creencia religiosa, el problema es la ideología que la pervierte. Los dioses no matan o no te salvan, son creencias espirituales que te dan una trascendencia. Pero en cambio hay una perversión cuando cualquier fe se convierte en un instrumento para destruir, para matar o para perseguir. Yo desde luego tengo muy claro que el principal enemigo del Islam son justamente los teocráticos, los salafistas, los tiranos, los asesinos, el tipo que ahora se cayó del helicóptero. Todos estos son enemigos de su pueblo y enemigos de su fe. ¿Por qué esos pueblos viven y conviven siendo oprimidos y no pueden derrotar o derrocar a esas ideologías del mal? Bueno, de entrada hay que pensar que normalmente este tipo de tiranías crean el terror absoluto. Yo me acuerdo hace muchos años, me gustaban mucho las obras de teatro de Bertolt Brecht. Te hablo de hace mucho, sí, que de todo hace mucho ya. Y recuerdo haber visto en Barcelona, ya era en las épocas que aún estaba medio se estaba muriendo, se murió ya Franco, estábamos en ese tiempo, y estaba viendo una obra de teatro que se llama Terror y muerte del Tercer Reich. Y tú veías una mesa donde estaba el papá, la mamá, los hermanos, y de golpe el papá, tomando la sopa, decía, es que este Hitler... Y de golpe se paralizaba, miraba al hijo, se asustaba, se aterrorizaba, porque quizá el hijo lo podía denunciar. Las ideologías terroríficas totalitarias te destruyen incluso el núcleo familiar. Entonces, cuando tú estás en una tiranía como, por ejemplo, la iraní, de entrada tienes una represión brutalizada, donde pueden matarte o enviarte a cárcel o cualquier barbaridad con toda impunidad, porque además al mundo no le importa. Al mundo solo le importa si Israel mueve una pieza, pero lo haga Irán es igual. Y después, y por tanto se aterroriza. Y después estamos hablando en algunos casos, como el caso de este país, con un 75% de la población en contra, pero no hay manera. Pero déjame decirte algo que quizás será muy políticamente incorrecto. ¿Quiénes defendieron antes que nadie a los dictadores, por ejemplo, de la revolución de los ayatolas? La izquierda francesa. Viene de lejos esto, ¿eh?
Michel Foucault y los grandes intelectuales comunistas diciendo viva la revolución de los ayatolás, es una revolución espiritual. Y cuando las feministas francesas les decían, oye, pero es que están oprimiendo a las mujeres, ellos decían, es superior la revolución espiritual, contraria a los burgueses y a los capitalistas, que no el problema de la mujer. Fueron los primeros síntomas de una izquierda torticera y reaccionaria que pervertió los valores. Y ahora lo estamos viviendo en el 7 de octubre en Israel. De golpe gente te llega a defender el mal puro, sean los ayatolás, sea Hamás, en favor de vete saber qué causa contra sus propias víctimas. Y es una perversión de la izquierda. No solo, la derecha tiene muchas perversiones, sí. La izquierda tiene esta. Ahora, la izquierda, de la cual vamos a hablar luego, ha hecho y está haciendo mucho por el antisemitismo en el mundo. Pero contanos, ¿qué es Hamás? Hamás es una organización, de hecho, Hamás nace después, digámoslo así, después de la eclosión del fenómeno del salafismo. En el mundo, en el conflicto de Israel con Palestina hay varios momentos. Hay un primer momento donde los palestinos ni existen, no son una entidad, eran árabes, que son utilizados... ¿Jordanos? Eran fundamental, o incluso gente que vivía en Tierra Santa, que en una situación de normalidad podrían ser ciudadanos israelíes sin problema, o podrían haberse entendido con Israel y tener dos estados. No olvides, quizás esto la gente no lo sabe, pero los palestinos han tenido 5 oportunidades de tener un estado propio. 5. La última oportunidad fue con Ehud Olmert en el 2008, hablamos por tanto de poco tiempo, que los israelíes plantearon en una mesa de acuerdo toda Cisjordania, toda Gaza y Jerusalén Este como capital, y dijeron que no. Es decir, que este es un conflicto, si entramos en él, donde la inmensa mayoría de los que piden Estado palestino no saben nada, pero nada. Repiten consignas como si fueran ovejitas, sin haber parado ni un momento en entender el conflicto. Pero entonces me preguntas, ¿qué es Hamás? El primer gran momento del conflicto es cuando los países árabes utilizan de manera totalmente perversa y violenta el conflicto de los árabes que vivían en la zona para convertirlo en un problema. El concepto de palestinos nace en los campos de refugiados en Jordania y en Siria. Y también en el Líbano, fundamentalmente. Después hay todo el fenómeno de la OLP como organización de estilo siglo XX, por supuesto con matanzas y etcétera, que nunca quiso la solución. Como dijo Clinton en sus memorias, nadie me ha engañado tanto como Arafat, pero que también de alguna manera planteaban la posibilidad de un Estado. Pero paralelo... ¿Vos creías en esa imagen de Arafat, terrorista, secuestrador de aviones, asesino, cuando se transformó y le dio la mano junto a Clinton? ¿Creías en el...? Arafat fue el gran mentiroso de toda esta historia y fue el responsable directo de perpetuar un conflicto que podía haberse resuelto, de engañar a todo el mundo, pero además es que incluso lo hizo de manera muy, muy pública. Murió multimillonario. No, tenía toda la telefonía de Túnez en sus manos. Su mujer se gastaba miles de dólares. Toda la corrupción que hay en las organizaciones palestinas. Los palestinos globalmente reciben miles de millones de dólares diarios. O sea, es ¿de parte de quién? De todo el mundo. Todo el mundo paga. ¿Con qué razón? Entidades, organismos, ayuntamientos, gobiernos regionales, gobiernos estatales. Todo Dios da dinero. ¿Dónde están los dineros? Entonces pregunto, quizás por eso Palestina no quiere aceptar ninguno de los ofrecimientos de paz de Israel. Porque cuando acepte la paz, se le acaban el dinero del mundo. Es peor que eso. ¿Peor? Decir, sí, primero porque los palestinos no reciben el dinero. Lo reciben las organizaciones terroristas, en este caso Hamás, Yihad Islamía, Brigadas de Al-Aqsa, etcétera, que utilizan todo ese capital para crear una Gaza bomba. Es decir, toda Gaza en el fondo, está absolutamente agujereada para crear una estructura de matar, una estructura de armamento para matar a Israel. Hace 14 años que Israel no está allí. En esos 14 años todo el dinero se ha utilizado para engrosar y enriquecer los líderes de Hamás. Hamás es el segundo grupo terrorista más rico del mundo. El primero es Hezbollah. Por cierto, preguntaros qué pasa en la triple frontera.
porque parte del blanqueo de la droga de la Valle de la Beca pasa por aquí. Estamos hablando de Latinoamérica. Estáis hablando de aquí cerquita. Sí, vamos a hablar de eso también después. Quiero preguntarte, ya que estás hablando de Hamás, si Hamás depende de la destrucción de Israel. Sí, cuando tú me preguntabas qué era Hamás, no había llegado, claro. Perdona que... No, dale, yo interrumpo. Hamás es una organización islámica, salafista. Su objetivo, yo me he leído todos los textos fundacionales de Hamás. La palabra Estado Islámico, Estado palestino, ni islámico, no existe. Hamás nunca, en ningún momento de su historia, ha querido un Estado palestino. En todos los momentos de su historia quiere una república islámica hermanada con otras repúblicas islámicas, con la destrucción total de Israel y con la destrucción total de todos los judíos. Y esto está escrito, es decir, creo que hay en la Torá una frase que dice: si te dicen que te voy a matar, créelo. ¿Cómo es posible que el mundo no se crea que jamás quiere matar judíos? Bueno, sos judía. No lo soy. Yo soy, ya te digo, católica de origen, aunque no creyente. Pero estábamos en el libro de esos cristianos y nos fuimos. Pero hoy déjame decir algo del libro. Dale. Solo. Aunque no soy creyente, soy de familia, lógicamente, culturalmente católica, y me preocupó de golpe ver en las estadísticas que las familias católicas y cristianas más antiguas de la historia, las que están en las montañas del Nínive, en el Kurdistán iraquí, o las que están en Egipto, estamos hablando de los coptos, de los asirios, de los caldeos, son gentes que han estado 2000 años en esa zona. Los asirios, por ejemplo, hablan aún asirio, que es un idioma desaparecido. ¿Qué te digo de los coptos, que al menos en la liturgia hablan el egipcio antiguo? Esta gente han aguantado invasiones mongolas, invasiones otomanas, invasiones de todo tipo, y no han aguantado la revolución islámica. Solo para que tengas una idea, y por eso empecé a estudiarlo, en épocas de Saddam Hussein había alrededor de 1.300.000 cristianos en Irak. Quedan 300.000. Han desaparecido 1 millón en pocas décadas. ¿Por qué? Y por eso lo estudié. ¿Por qué desaparece todo ese legado tan extraordinario de cristianismo antiguo, bello, muchos ortodoxos, otros católicos? Porque la presión del Islam es terrorífica y va conquistando permanentemente todos los territorios y no consiente de ninguna manera la diversidad. ¿Sabes dónde viven tranquilamente los cristianos? ¿Dónde? En Israel. Porque y me lo dijo un cristiano griego ortodoxo en Jerusalén cuando le pregunté por qué se había apuntado al Sahal, al ejército. Y me dijo: porque se lo debo, porque como cristiano es el único lugar del mundo donde no pongo en peligro mi fe. Y valía la pena escribir este libro. Esas cosas son lindas de escucharlas y son interesantes de entenderlas. ¿Por qué hay gente que no las entiende? Porque la inmensa mayoría de la gente no sabe nada de política internacional, ni tiene por qué saberla, entiéndeme. Yo tampoco, no pienso que, no sé, si ahora nos está escuchando alguien en el campo, o una peluquera o un peluquero haciendo su trabajo, o un médico, o una chica en su casa. Quien nos esté escuchando, hola a todos, no tienen por qué ser expertos en política internacional. Pero hablan igual. ¿Por qué? Fíjate por qué. Porque el mundo no habla de Nagorno-Karabaj. ¿Dónde está? El mundo no habla o no ha hablado hasta ahora del Yemen, que lleva más de 10 años de guerra y 400.000 muertos. El mundo no habla de la zona del Sahel, en África, donde en estos momentos tanto el Estado Islámico como las franquicias de Al-Qaeda están estableciendo un nuevo califato. Níger, Mali, Burkina Faso son hoy los 3 países donde hay más logística del terrorismo islámico, que después nos va a ir a matar. La gente que nos está escuchando, nuestra peluquera, nuestro trabajador del campo, etcétera, de todo esto no sabe nada, pero sabe que Israel existe, que es muy malo y los palestinos muy buenos. Y yo me pregunto, ¿cómo de golpe se vuelven expertos en política internacional en un conflicto que yo hace toda mi vida que sigo y aún me cuesta entender? ¿Cómo? Tiene que ver con que el único tanque que no se permite es el tanque israelí. Si Israel se defiende, es asesino. Si Israel mueve un tanque, es asesino. Si Israel es víctima, algo habrá hecho, o quizás se lo merece. Mira qué ha pasado con el 7 de octubre.
¿Qué estabas haciendo vos el 7 de octubre cuando te enteraste esa masacre que ha hecho Hamás invadiendo territorio israelí y haciendo un genocidio? Me llamaba... ¿Me expreso mal si digo que lo que hizo Hamás fue un genocidio? Fue el pogrom, la destrucción de vidas judías planificadas y prácticamente estratificadas, casi industriales, más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Pero si pudiera haber matado a todos, lo hacía. Como dijo en su momento Almagro, el secretario general de la OEA, en un acto donde yo estuve. Uruguayo. Uruguayo, ciertamente. Y Almagro, hicimos un acto, yo di una conferencia sobre la penetración de Irán en Latinoamérica y después él cerró el acto y además le dimos un premio de reconocimiento por su lucha en favor de los derechos, etc. Y Almagro dijo una frase brutal en esa conferencia. Dijo: es que ahora sabemos que han matado a 1.300, pero que si hubieran podido matar a 1.000.000, habrían matado a 1.000.000. Es decir, pongámonos en eso. La matanza del 7 de octubre intenta la masacre absoluta, la global, matarlo todo. Eso significa ver bebés en su cuna y masacrarlos, mujeres embarazadas y abrirles el vientre, gente mayor que no podía a lo mejor moverse y dispararle las piernas, tirarlos y pisotearlos. Estuve, por ejemplo, en un kibutz, en Irosh, donde de golpe vimos una montañita de tierra en el suelo. Y Ronnie Kaplan, que nos acompañaba, dijo: son cuerpos, es cuerpos quemados. Y nos explicó cómo, cuando no les salían los números, cuando no, les faltaban personas, no sabían si estaban secuestrados o no, empezaron a analizar la tierra y descubrieron que parte de las tierras, de las pequeñas montañas, era gente quemada. Aún podíamos escuchar el olor en el comedor. La masacre fue absolutamente terrorífica, terrible. El resumen sería ese chaval de 15 años que llama a su papá y le dice: papá, he matado a 5. Y el papá le dice: qué orgulloso estoy. Ese fue un audio que después se consiguió, ese teléfono, y se viralizó, ¿no? Eso es el fin de la civilización. Eso es el fin de todo. Parte del fin de la civilización es que todo lo que hicieron estaban orgullosos grabándolo con una GoPro, con las cámaras. Fíjate que se grababan matando. Porque querían viralizar, porque están orgullosos de la muerte. Pero es que hace 14 años que Hamás gobierna en Gaza y alimenta un discurso de odio y de muerte, que eso no le permitirá nunca futuro a los palestinos. Los palestinos no serán nunca nada mientras su finalidad sea el odio y no el amor. Mientras amen más el odio, prefieran el odio a los hijos de los otros que el amor a los propios. Lo dijo Golda Meir. Lo dijo Golda Meir. Y es una frase que hay que repetirla porque es exactamente así. Dime, todo ser humano de entrada tiene aspectos positivos. La infancia, por ejemplo, nos mueve a la ternura. Cuando tú ves un bebé en la cuna y deseas matarlo o incluso romperlo, decapitarlo o cocerlo en una... Vamos a hablar claro, ¿por qué se ha hecho esto? En un microondas. Esto ha pasado, no nos lo inventamos, es que además hay imágenes. Cuando alguien hace esto, ahí no hay un ser humano. No hay civilización. No hay civilización, ahí hay solo muerte. Y lo más terrible es que esa muerte además se viraliza. ¿Qué te cuento de las mujeres? Yo he sido toda mi vida feminista, no voy a dejar de serlo. ¿Por qué? Porque he luchado contra la violencia de género, he luchado por los derechos de la mujer. Desde luego los hombres nunca me han disgustado, eso también te lo digo por si acaso. No soy una feminista anti, pero sí que creo que tenemos que tener sociedades igualitarias, etcétera. Muy bien. Yo he formado parte de todas las campañas. Cuando secuestraron a las niñas de Nigeria, me apunté a las campañas en favor de esas niñas. Cuando hubo la revolución Vida, Libertad, Mujer de Irán, por supuesto estuve como una loca haciendo artículos, me activé, muy bien. Y cuando hicieron la campaña del Me Too, por supuesto, yo salgo en foto con mi Me Too. ¿Dónde están ahora? Hemos asistido las feministas y las mujeres y los hombres y los niños y todo el mundo, toda la humanidad, porque tenemos las imágenes, al espectáculo de violencia de género más brutal de la historia, masivo y viralizado. Iban con manuales de cómo romper caderas, de cómo destruir. Tenemos niñas de 13 y 14 años que han sido 40 veces violadas. Tenemos gente mayor destrozada. Nunca habíamos visto. Pero dime, ¿dónde están las feministas? ¿Dónde está el Me Too?
¿Dónde están las campañas? Mis amigas, las que gritan cuando hay una mujer maltratada. Hemos tenido centenares. Las han matado de la peor manera, las han violado y aún las están violando en los túneles, las que quedan vivas. ¿Dónde Ahora, están? Cuando No preguntás dónde están, uno puede imaginar que no hablan. Pero lamentablemente algunas no solamente no hablan, sino que otras levantan una bandera que no les pertenece. Porque han decidido que cuando un ser humano es judío o israelí, no es víctima. Es siempre culpable. Fíjate, pero tenemos la muestra, tenemos no importa. Los videos. Este es el fenómeno, si me permites. Tenemos el testimonio de las secuestradas que han... No les importa. Es Michel Foucault diciendo, sí, estoy a favor de la libertad, pero Khomeini me gusta. Es esa disuasión de los valores. Es decir, las víctimas sí depende de cuáles. Las causas sí depende de cuáles. Es el fenómeno woke, que me perdonen los oyentes si no han escuchado la palabra. Sí. Pero el nuevo fenómeno de la izquierda en el mundo, que se ha dado en llamar fenómeno woke, lo que hace es muy perverso. Es decir, nosotros en mi generación y en otras generaciones teníamos causas globales. Yo estoy a favor de la mujer, bien. Tanto si es iraní luchando en las calles de Teherán, como si es saudí intentando sacarse el velo, como si es maltratada en Barcelona, como si es una niña de Nigeria, como si es una israelí violada. Este movimiento dice, no, espérate, esta no, esta ya no es mi víctima, esta es culpable, porque los palestinos, bla, bla, bla. Oiga, no, la víctima es víctima. No la quiero. ¿Cómo es posible que los movimientos, por ejemplo, afroamericanos, que fueron ayudados por todas las organizaciones judías durante la lucha contra la discriminación? Luther King agradeció a los grupos judíos más activos en el momento por su lucha en favor, porque los judíos que estaban en Estados Unidos y venían también del Holocausto, tenían muy clara la lucha contra la discriminación, lo que era el antisemitismo, y se apuntaron a la lucha contra el racismo. Y ahora esos mismos movimientos, el Black Lives Matter, etcétera, son antisemitas. Y de golpe son capaces de defender la igualdad de las personas afroamericanas, negras, evidentemente, como yo, pero no de los judíos. Pueden ser luchadores contra el racismo y antisemitas. Pueden ser feministas, pero las israelíes son malas. Es una ruptura completa de los valores del progresismo o de las causas buenas. Pero tiene que haber una razón y no la hay o no la encuentro. Cuando digo razón me estoy refiriendo a que tiene que haber algo que pueda explicar la manera que piensan hoy. Bueno. Las feministas. Las feministas y todos. ¿Es el odio hacia el judío? ¿Es la judeofobia? El antisemitismo es, sin ninguna duda, la escuela de odio más importante de la historia de la humanidad. La más resiliente y la más masiva. Y hoy por hoy me atrevo a decir con toda rotundidad que el fenómeno de prejuicio y de odio más importante del mundo es el antisemitismo. Y te voy a dar un dato. ¿Cuántos judíos hay en el mundo? ¿15 millones? 15 millones, sí. Hablan de ellos 8.000 millones. Yo soy catalana. 8.000 millones de personas en el mundo no hablan de Cataluña. Me preocupan los armenios. 8.000 millones de personas no hablan de los armenios. No saben ni dónde está Armenia, si es que el Estado, o si en Nagorno-Karabaj había armenios. Pero fíjate, en cambio, que todo el mundo, la peluquera, el señor del campo, saben que existe Israel, no saben nada más, pero eso sí, se lo han dicho, y que son muy malos. ¿Y por qué son muy malos? Bueno, pues quizá vienen del catolicismo, que durante siglos estuvimos señalando al judío. Mi padre aún tuvo tiempo de estar en autos de fe y en Semanas Santas. Es que esto es de hace 2 días. Hemos estado siglos bueno, diciendo, Torquemada, la Inquisición. Pero no te vayas a Torquemada, vete al siglo XX. Mi papá murió no hace mucho, es del siglo XX. Hemos estado desde la Inquisición hasta aquí diciéndole al pueblo judío que era tan malo, que había matado a Dios. No cualquier cosa, y a puesto de decir, no, es tan perverso. Esa es una de las partes del odio al judío. El odio al judío tiene que ver, por supuesto, con el catolicismo y la Inquisición. Luego hay otro gran flujo, que es el Islam. El Islam es
profundamente antisemita en sus textos, en sus libros, en su educación. Y eso implica 1.800 millones de personas educadas en el antisemitismo. Luego hay muchos que no lo serán, o que pueden ser grandes amigos, o que superan esa educación. Pero la educación es esa. Ya tenemos dos grandes flujos. El fenómeno cristiano, Lutero también era un antisemita, por tanto no salvan los protestantes, y el fenómeno. Y después, desde la Unión Soviética y la creación del Estado de Israel, tenemos un discurso de la izquierda anti-israelí, que se confunde también con el antisemitismo. Antisionista se le llama. Durante décadas, en las universidades de todo el mundo ha habido intelectuales de izquierdas diciendo que Israel era un país perverso, imperialista, colonizador, que mataba niños. Llevamos décadas. Ha explotado ahora, pero el germen se plantó hace mucho tiempo. Entonces, esa persona que nos está escuchando y cree que los judíos son muy malos, no sabe que son poquísimos. No sabe que son un tanto por ciento elevadísimo de los premios Nobel. No saben que ese pequeño país que se llama Israel, que es casi nada, que solo tiene 9 millones de personas, nos ha dado más premios Nobel que todo el petrodólar junto, que no ha dado ninguno. Y democracia. Nos da democracia, nos da valores occidentales. ¿Viven árabes allí? Viven 2 millones de árabes y tienen más derechos en Israel que el 1 millón de judíos que viven en Europa. Porque en Europa tienen todos un problema de antisemitismo cada vez más agudo. ¿Por qué la gente dice hoy, no, yo no soy antisemita, soy antisionista? Es una trampa. ¿Cómo surge eso? Surge porque el antisemitismo ha sido un clásico de la extrema derecha. Los fascismos, el nazismo, eran antisemitas en el sentido más puro del término, es decir, el judío es malo, venga, pues vamos a matarlo. No olvides que el pueblo judío es el único pueblo de todos los pueblos de la historia que ha sufrido una industria de exterminio. No es que se les matara, es que se planificó industrialmente la muerte. Es algo, y lo hizo Europa, por cierto, lo hizo Europa. Vamos a recordarlo un segundo. 2/3 de la población judía del mundo, de Europa, se convirtieron en humo. En cuerpos, en cenizas. En cenizas. 2/3. Niños, mayores, familias enteras. ¿Qué te cuento? Eso hizo Europa y no hace tanto. No hace tanto. Y ese antisemitismo, ese odio que venía de ideologías totalitarias, llegó a ese punto de masacre. Pero entonces, cuando la izquierda empieza a hacer un discurso contra Israel, porque les parece el sumum del capitalismo y del liberalismo, sobre todo porque Israel justamente es una patria de libertades, cuando empieza a hacer ese discurso, dice, no, yo antisemita no, tengo un amigo judío. Todos tienen un amigo. Y Woody Allen me gusta mucho. Son los dos clásicos, ¿no? Pero soy antisionista. Muy bien, te lo compro. ¿Qué significa ser antisionista? A ver. El sionismo solo es el movimiento que nace en Europa después de los pogroms tan brutales en Rusia, después del Affaire Dreyfus en Francia y de los inicios de lo que serían las persecuciones que después culminarían con la ideología nazi en Alemania y en Austria. Por ejemplo, a principios del siglo XX, en el 1900, el alcalde de Viena gana las elecciones con un discurso contra los judíos. Para que nos pongamos, a partir de ese momento empieza a haber movimientos en el mundo judío europeo diciendo, si no tenemos el derecho internacional, si no tenemos un Estado, no nos podremos defender como pueblo. Y el sionismo es la voluntad de tener el derecho internacional, formar parte de Naciones Unidas. Porque si tengo Estado, tengo derechos, si tengo derecho y tengo jueces y tengo ejército, podré defender a mi gente. Cuando la izquierda dice que es antisionista, lo que está diciendo es que Israel no tiene derecho a defender a su pueblo y no tiene derecho a tener un Estado. Y ahí se une con... Absolutamente, es judeofobia pura. La panfletaria de Palestina Libre desde el... Todos estos que se manifiestan, alguno has tenido en tu micrófono, alguna entrevista que te he escuchado yo delirante, de gente que luego repite consignas y no saben nada. Creo que tuviste una diputada o algo así. Una senadora, Amanda de la Ventura, del Frente Amplio, de la izquierda uruguaya. Pobrecita, yo lo que hiciera sería dejarle el programa entero y que hable, porque solita se iba hundiendo. Era una cosa, nunca había visto tanta ignorancia supina y tan decidida a ser ignorante, porque había mucho esfuerzo ahí. Claro. En fin, un desastre. Pero te escuché
eso se viralizó mucho porque nos reíamos mucho, de verdad. Es que yo pensaba, para no llorar. Nos reímos. No, es que cuando se llega a ese punto de patetismo hay que reírse. Yo creo que le perdonaste la vida porque realmente podías masacrarla. Era una mujer y adulta, ¿no? No, pobre señora, pero ¿por qué se meten en ese punto de Claro, ridículo? pero lo grave es que es una representante de parte de y dime, del esta pueblo. señora tan simpática que tuviste aquí, y las otras, y esa gente que se manifiesta en las universidades, y esos campamentos en Harvard o en la Universidad de Barcelona, todos estos, ¿dónde estaban cuando masacraban a los yemenitas? Porque 400.000 muertos deben movilizar a alguien. ¡Oh, no los vi! ¿Dónde estaban cuando las mujeres iraníes morían por sacarse el velo? Centenares, no sabemos el número. Irán reconoció 2.000, debieron ser como mínimo 20.000. Y luego llenaron las cárceles. ¿Dónde estabais, cariños? La izquierda, Frente Amplio, todos, ¿dónde estabais? ¿Dónde estaban cuando, por ejemplo, Azerbaiyán se paseaba por encima de Nagorno-Karabaj y hacía una limpieza étnica de 150.000 armenios? ¿Dónde estabais? No están. ¿Dónde están? No están. ¿Sabes cuándo están? Cuando se mueve un tanque israelí. Entonces, si la bala es israelí o americana, ¡guau!, te salen en tromba. Cuando la bala es de Irán o es de cualquier país islámico o incluso es del terrorismo, todos calladitos, porque en el fondo odian la democracia. Y las democracias más solventes del mundo son las de Israel y las de Palestina y la de Estados Unidos. Las odian. Y además te diré más. Dicen que son pro-palestinos. ¿Dónde estaban cuando Hamás masacraba a su gente? ¿Dónde estaban cuando mataban a la oposición palestina en las calles de Gaza? ¿Dónde estaban cuando se casaban con niñas? ¿Dónde estaban cuando oprimían a su pueblo brutalmente, se quedaban el dinero de la ayuda solidaria y al mismo tiempo dejaban a la gente en ratings de la FAO por debajo del Yemen? ¿Por qué hay hambre en Gaza? ¿Alguien me lo puede explicar? Miles de millones. ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué no Singapur, Gaza? ¿Quién lo prohibía? Israel habría estado encantada. Un país tranquilo, vamos todos el turismo, quieren tener un Estado, lo van a tener, nos sentamos a la mesa. Pero si ha habido 5 intentos, pero todos estos callaron. Cuando la opresión la hacía Hamás, eran pobrecitas víctimas. Cuando Israel mueve un tanque después de una masacre para intentar romper la estructura de Hamás, entonces es imperialista, colonizador, genocida, y etcétera. ¿El antisemitismo es odio o es un negocio? ¿O las dos cosas? No, el antisemitismo es odio. Después también puede ser uno de negocio, una oportunidad. Pedro Sánchez, el presidente español, que no es el mío, yo soy catalana y que se zurza el hombre, pero el presidente de España, desde luego al menos yo no le he votado, ha utilizado el conflicto de Israel y Palestina, el conflicto tan trágico y sangrante que estamos viviendo, para puro oportunismo electoral. El tipo ha dicho, si ahora me hago el héroe y hablo de la paz, y como la gente no sabe nada, se apunta a todo el mundo, entonces con un poco de suerte voy a parecer un estadista. El hombre se ha puesto taconcitos y se ha creído Churchill. No llega ni a becario, pero él se ha creído Churchill, ¿no? ¿Cómo? ¿Utilizando qué conflicto? ¿Quiere que yo le explique cuántos conflictos hay en el mundo? ¿Quiere tomar alguna banderita de la paz? Porque yo se las paso. Y tú seguramente. Los que sabemos 4 cosas podemos pasar mucho. No, solo palestinos, porque eso es lo políticamente correcto. Eso forma parte de las causas woke, de las causas que son bonitas. Pero las causas de las mujeres en Irán, ¿qué hago con ellas? Porque tengo que meterme con el Islam, que eso no me gusta mucho. Porque el Islam, en el fondo, pobrecitos, también están colonizados. Porque los malos son los capitalistas, los americanos, los israelíes. Es muy viejo todo esto. Estamos con Pilar Rahola, que vino desde Cataluña. Sí. Para contarnos un montón de política internacional. Nos centramos en Oriente Medio, pero también vamos a hablar de Latinoamérica, vamos a hablar del dinero sucio de Qatar, que llega hasta Latinoamérica, ¿no? Sí, Irán. Ajá. El de Qatar y Latinoamérica no tanto. Pero el de Irán sí. El de Irán, si solo fuera el dinero. Antes de irnos a la pausa, quiero preguntarte, la población civil de Palestina y Hamás, después del 7 de octubre, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo, pero una parte de la población palestina es cómplice. Eso también hay que decirlo, lo cual no significa que no sean víctimas, probablemente, de la opresión, del terror. Las ideologías totalitarias crean una doble condición. Crean la condición del terror, el miedo a oponerte, y la fascinación del fuerte.
Es lo que pasó con el nazismo. Hay una pregunta que es clásica, que es preguntarse si Hitler al final ya estaba perdiendo la guerra, ¿cómo no hubo una revuelta ciudadana? ¿Cómo una revuelta de generales? ¿Cómo se produjo algún tipo de cambio, de intento? Es la fascinación del terror. El terror crea paralización, que me pueden matar, y al mismo tiempo fascinación, es el poder absoluto. Y es lo que ocurre con Hamás en Gaza. Hay una parte de la población, hay mucha población palestina que está harta de Hamás. Pero aún así, cuando matan, cuando asesinan, cuando hay coches bombas o acuchillados, aplauden y salen a repartir dulces. Bueno, porque los que no aplauden quedan señalados. Habrá gente en Palestina que no le gusta esto, que quiere vivir en paz. Hoy hay cantidad de palestinos que por la noche se van a los hospitales israelíes, en Ashkelon y en otros lugares, a curarse. Y lo hacen escondidas. Son los que trabajaban en Israel. El 1,5 millones que entraba cada día y que estaban encantados. Cuando Israel no tiene conflicto con los palestinos viven mejor. El problema es que no hay manera. Israel se fue de Gaza y después de la guerra, cuando finalmente se conquista el territorio de Gaza a los egipcios, igual que Jerusalén Este, etcétera, cuando después de la última guerra importante, Israel ofrece Gaza a Egipto y no la quiere, y ofrece la posibilidad de hacer un Estado palestino y no lo quiere nadie. De hecho, si los palestinos fueran tan importantes, durante los 17 años que Jordania estuvo mandando en el West Bank, en la Cisjordania y en el Jerusalén Este, ¿por qué no crea un Estado palestino? Ni Egipto ni Jordania. Y Egipto tampoco. Egipto tenía Gaza, ¿por qué no hizo algo? No hizo nada. Jordania tenía Jerusalén Este y tenía Cisjordania, ¿por qué no creó un Estado? No es cierto, nunca lo quisieron, nunca lo quisieron, pero en cambio... Claro, la parte de Franja de Gaza pertenecía a Egipto. A Egipto, sí. Claro, Cisjordania pertenecía a Jordania. Y cuando Hamás gana las elecciones en Gaza, que después masacra a todos los dirigentes de la OLP que estaban de la Autoridad Nacional Palestina. A su oposición. Pero los mataron, que los tiraban desde los áticos de los pisos. Tenemos imágenes de gente tirándolos. Los mataron de la peor manera y nadie dijo nada, a nadie le pareció una barbaridad eso. Cuando empezaron a hacer todo esto, Gaza estaba en manos de Hamás. Lo que le ha ocurrido a los palestinos durante estos 14 años lo ha hecho Hamás, no lo ha hecho Israel. Israel solo ha entrado cuando lo han atacado y no han parado de atacarlo. Y llevan 14 años creando una estructura de muerte. ¿Sabes cuántos kilómetros tiene el metro de Nueva York? ¿Más o menos? No. 380. ¿Sabes cuántos kilómetros de túneles hay en Gaza? 700. Más del doble. Imagínate lo que es para el ejército la locura de entrar en 700 kilómetros de túneles cargados hasta los tuétanos de armamento y de municiones, con todos los edificios civiles llenos de armamento, con brigadas enteras de Hamás aún activas, armadas hasta los dientes. Es la guerra más difícil del mundo. ¿Pero qué tiene que hacer Israel? Dejar que entren, que una organización que dice hoy te hemos matado y mañana te vamos a matar más, dejarla impune, no romper esa estructura, no defenderse. ¿Qué hace Israel? Es un país de nada. La izquierda grita cese el fuego, cese el fuego. Ah, qué bien. Y cuando Hamás, con dinero catarí, con dinero iraní, con logística iraní, dispara sobre la población civil israelí, que no mueren porque Israel tiene una cúpula de defensa, pero que la intención es de matar, ¿qué dice la izquierda? ¿Y qué dice la izquierda con Hezbollah? Que tiene alrededor de 150.000 misiles en el sur del Líbano mirando hacia Israel. ¿Qué hace Israel? ¿No defenderse? El día que haya una guerra con Hezbollah, ¿qué dirá la izquierda? ¿Que cesen el fuego? Es que claro, todos queremos que el fuego cese. Me desespera esta guerra, me rompe, porque evidentemente hay dolor y hay tragedia detrás de ella. Pero ¿quién soy yo para decirle a Israel que no tiene derecho a defenderse? No de lo que pasó el 7 de octubre, sino de evitar otro 7 de octubre. Es que, alguien le dijo a la coalición internacional que luchaba contra el Estado Islámico que no bombardeara Mosul. Se calcula que en 2 días en Mosul hubo alrededor de 50.000 civiles muertos. ¿Alguien protestó? Era una guerra contra el mal, terrorífica, terrible, que nos la comimos en patatas porque lo importante era acabar con el Estado Islámico. Pero acabar con Hamás no. Además si gritan a favor de Hamás todos estos locos, y algunos son gays, que esto ya es el sumo de
de la tontería, gays o mujeres o es igual, o negros, es decir, permítame, tanto la homofobia como el racismo, como el sexismo y la misoginia, todo está en Gaza, todo está en Hamás. ¿Pero qué se piensan estos tontos de 3 al cuarto? Si todos aquellos que levantan hoy una banderita van a Gaza, ¿qué pasa? Los matan. Los matan. No existe. No tienes derecho a ser homosexual en Gaza. No puedes. Si eres mujer no tienes libertad. No puedes tener oposición. No tienes pensamiento crítico. Van las chicas. Con minifaldas todas. Sí. Claro, es como en Irán. Imagínate las mujeres venezolanas tan guapas y tan bellas, ellas paseándose con minifalda por Teherán, cuando el tonto de Chávez, y ahora Maduro, hace su enlace con Irán porque es el país hermano. El país hermano, Irán, que a ti te matarían porque por todo, por pensar libremente, por tener un pensamiento crítico, por ser oposición a lo que quieras, por defender las causas nobles. Yo tengo todos los puntos para que me maten de la peor manera allí. Pero es que ese chaval gay, simpático, con su banderita LGTB, también te iban a matar. Vete a Tel Aviv, que es una ciudad friendly, por Dios. ¿Sabes dónde están los líderes del movimiento gay palestino? En Tel Aviv. ¿Están allí? No están en Gaza. ¿Pero qué se piensan todos estos? Es que pobrecitos no saben nada. Tenés que tomar y respirar. Sí. No, ¿Querés irnos a la pausa? Voy bien respirada, pero sí. ¡Nos vamos a la pausa! Pilar Rahola, en Malos Pensamientos. ¿Te gusta el nombre, Malos Pensamientos? Me encanta, son muy buenos. Decime 3 personas que tengan malos pensamientos en el mundo hoy. ¿En el mundo? Sí. Yo algunas noches. Pero son malos pensamientos buenos. Malos pensamientos. Sí, el líder de Hamás. El gran ayatolá de Irán, sin ninguna duda. Y estoy dudando. Me dices 3 solo, ¿verdad? Sí. Te voy a poner a Petro, pero es que es medio tonto, pero bueno. Petro. Mirá que hay gente pelotuda gobernando, ¿eh? ¿Te gusta la palabra pelotuda? Me gusta pelotuda. No se entrenan, no son más tontos porque no se entrenan. Sí. ¡Pausa! Luego de la pausa vamos a hablar de Petro, vamos a hablar de Maduro, vamos a hablar ¡qué horror! de Cristina Kirchner. Bueno, eso la tenemos medio despistada. Y vamos a hablar de José Mujica. ¡Ole! ¿Cómo estás pasando, Pilar Rahola? Estoy sufriendo muchísimo. Bueno. Fíjate, podría estar haciendo la siesta tranquilita. No es la primera vez que venís al Uruguay. Me temo que no. No. De hecho, si no me equivoco, sí. No quisiera equivocarme mucho con pero creo que hace alrededor de 20 años que di un discurso en el Palacio Legislativo de Montevideo. Uh-huh. Y fue mi primer discurso en tierra latinoamericana. ¿Allí conociste a Mujica? No, Mujica lo conocí más tarde. Ajá. No, ahí no me acuerdo exactamente. Creo que vine a hablar sobre, creo que del tema de Oriente Medio, sí. Pero hace de esto, quizás no 20, pero 18 años mínimo, muchísimo tiempo. Uh-huh. Y la verdad es que me fascinó el edificio del Palacio Legislativo. Es hermoso. Y además fue un acto muy, muy lindo, la gente muy entendida. Está por cumplir 100 años. 100 años. El edificio, el próximo año. Este pequeño gran país. Sí. ¿Qué sentías de Uruguay antes de venir, antes de conocerlo? Uruguay siempre ha tenido, bueno, evidentemente tuvo su momento de dictadura, como toda la zona, y por tanto, pero Uruguay siempre ha tenido esa imagen de ser el país, no diría la palabra decente, quizá más ordenado, sería la palabra, el país más ordenado, donde las pasiones más descontroladas eran un poquito más atemperadas, donde hay un cierto grado de educación quizá, de civilización. Sí, de civilización. Ese prestigio Uruguay lo ha tenido siempre, es el país que ¿Lo mejor seguimos funciona. Teniendo, crees? Sí, bastante, sí. Claro, estáis rodeados de países con muchos problemas. Sí. Y en Uruguay la frase de Uruguay es diferente. Es una frase que es muy conocida en cualquier lugar, al menos los que conocemos un poquito. Te vas a Uruguay y todo es como más tranquilo. Vas a Uruguay y bueno, es distinto, ¿no? ¿Has conocido a presidentes en nuestro país? Sí, he conocido al actual, a la calle Pou, a la calle Pou, a su papá también. Conocí a Mujica. Mujica estuve en un acto que ¿Qué fue lo primero que te sorprendió de Mujica? Es que quedará fatal. ¿Por qué? Si lo digo. Es que llevaba la camisa llena de manchas. Me sorprendió mucho.
No sé, quizá tenía un mal día, pero me quedé. Entonces era ministro de Agricultura, me parece. Ajá. Y de golpe aparece y yo no, estaba dando mi conferencia, no podía dejar de evitar mirar las manchas. Bueno, ay, perdóname, Mújica. No, está bien. Bueno, pero por lo menos estaba de zapatos y no de ojotas, ¿no? Me sorprendió, pensé, no sé, porque la verdad es que había oído hablar mucho de Mújica y tiene una estela de reconocimiento importante, y de golpe me recordó lo que Arafat, yo conocí a Arafat también. Ajá. Y Arafat, no era... Estamos hablando de Yasser Arafat, de la Organización de Liberación para Palestina, que en los 80 era el terror en el mundo, secuestrando aviones. Tiraban aviones al suelo, a tierra, mataban gente, ponían bombas, fueron ¿Y te recordó Arafat? Un poco me recordó, porque Arafat llevaba siempre las uñas muy sucias. Ajá. Fíjate, es una tontería, pero de golpe son situaciones que dices, ay, era muy diferente. No, Mújica no iba, pero tenía unas manchitas que igual no se pudo sacar. Y yo recuerdo que yo intentaba concentrarme con lo de Tiene manchas igual más allá de la camisa, ¿eh? Bueno, en ese momento a mí me sorprendió esto, que es una anécdota tonta y por la que nos reímos, supongo, pero en cambio te diré que también me sorprendió por lo que me dijo. Yo estaba hablando de las democracias en Latinoamérica, de la necesidad de reforzar las democracias las democracias liberales como estructura política segura y en la que podemos vivir. Y de golpe él levanta la mano y me dice, bueno, ¿usted habría matado a Pinochet? Y yo me quedo así como un poco sorprendida. Buena pregunta. Sí, digo, no, yo no soy Dios, yo lo habría llevado a juicio. Y el tipo me dice, yo sí que lo habría matado. Dije, bueno, pues usted y yo ya tenemos un problema. Usted se cree Dios y yo no soy Dios. Usted se cree la justicia y yo no soy la justicia. Yo creo las estructuras que finalmente deciden las cosas, no en los justicieros. Y ahí ese fue nuestro primer momento, no fue simpático. No, pero escuchándote, yo no conocía esta historia, escuchándote temo por ese espíritu democrático que dice Mújica tener, entonces. No, seguramente él consideraba que era que debía ser pertinente matar a un dictador. Y es un concepto que mucha gente puede tenerlo, pero yo formo parte de una cultura de la Ilustración que cree en las instituciones que tienen que juzgar a los dictadores. Ahora, la izquierda habla de las dictaduras de derecha. Pero nunca de la izquierda. ¿Y cómo sabías que iba a decir eso? Porque me lo sé. No porque me lo sé de ti. Tampoco, claro. Sí, porque tú eres una cabeza pensante y por tanto llegas a esa lógica. Es decir, que es la gran pregunta. Yo me eduqué en una universidad que era a los fines del franquismo. Yo vengo de una familia muy represaliada por Franco. Mi tío abuelo fue la primera condena a muerte que Franco firmó, la primera oficialmente, porque era un intelectual importante. Había matado mucha gente en las cunetas y en cualquier lugar. Esa fue la primera. Y me eduqué, por tanto, en una familia antifascista, lógicamente. Con unas fuertes raíces democráticas. De izquierda también, ¿no? Bueno, mi familia en aquel momento ni izquierda ni derecha, defensores de la libertad y antifranquistas. Así hay que desde luego la mayoría de nosotros éramos de izquierdas. Yo nunca fui comunista, yo más bien me movía en ambientes libertarios, pero sí que éramos gente de izquierdas porque teníamos todo por defender. Teníamos que defender a los gays de la homofobia, a las mujeres de la misoginia, contra el racismo, todo. Yo me acuerdo que mi primer concierto internacional de solidaridad fue por Nelson Mandela en Argelia, que era muy joven. Quiero decir que evidentemente formó parte de todo esto. Pero yo tenía una conciencia crítica y no soy una persona que nunca haya comprado consignas. Yo compro ideas y sobre todo me hago preguntas. Y luego, si hace falta, tengo alguna respuesta. Que hoy en día todo el mundo tiene respuestas y no se hace ninguna pregunta. Y en aquel momento que estábamos en pleno franquismo me compré, bueno, finales, Franco ya había muerto cuando llegué yo a la universidad, pero estábamos en el final de todo aquello. Compré el Archipiélago Gulag, que era un libro que escribió Alexander Solzhenitsyn hablando de la miseria terrible de las cárceles de Siberia en manos del estalinismo, ¿no? Y yo tenía muchas ganas de saber qué pasaba en esa parte del mundo. Y me compré el Archipiélago Gulag, que son 1000 páginas. Te aseguro que en aquel momento fue denso. Y me voy a la universidad
Universidad de Barcelona contenta con mi libro. Y mis compañeros me empiezan a decir, ¿pero qué haces? Este es un libro de la CIA. No existen cárceles en Siberia. Lo he recordado siempre. Yo tenía un profesor que me decía que el régimen de Rumanía era lo mejor que había en Europa. Ceausescu, que era un masacrador de su población. Con lo cual, yo me he formado en una universidad donde los dirigentes de izquierdas me justificaban a Stalin, que es un asesino de masas, y a Ceausescu, que era otro asesino. Pero en cambio, me demonizaban a Pinochet o a Franco, que yo estaba de acuerdo. Es decir, los dictadores de derecha los enviamos al infierno, porque son malos, y hay que hacerlo. Pero los dictadores de izquierdas, bueno, estos son amigos. ¿Quién es hoy un dictador de izquierda en Latinoamérica? Sin ninguna duda, en estos momentos, Maduro. Nicolás Maduro. Y el presidente de Nicaragua. Ajá, Ortega, Daniel Ortega. Ortega ha masacrado a toda la población, tiene las cárceles llenas de opositores, impide todos los derechos fundamentales. ¿Qué es una dictadura si no es eso? ¿Chávez era un dictador? Chávez inició todo el proceso que acaba en la destrucción de Venezuela. En nombre del pueblo, es que todos estos hablan del pueblo y luego destruyen el pueblo. Venezuela es un país con recursos, es un gran país, un país culto, un país de nivel. Y lo ha destrozado. El chavismo lo destrozó. ¿Por qué destrozan? Porque fue un neocomunismo. Siguiendo el pensamiento de las revoluciones de los años 60, pasado por un tamiz más moderno, que en realidad lo que convierte a todas esas estructuras de poder en poderes tiránicos. Es que hay, a ver si lo decimos claro, hay fascistas de izquierdas. Es que el fascismo es una forma de control del ser humano que puede ser tanto desde posiciones muy conservadoras como muy de izquierdas. Pero a mí me es igual si me mata la policía de Pinochet o la Stasi. Pero Uruguay, me matan igual. Uruguay en su momento con el Frente Amplio, con Tabaré Vázquez, fue amigo de Chávez. Bueno, es que aquí ustedes se han equivocado. Cuando hablo de a ustedes no me refiero solo a Uruguay. Es que todo el Cono Sur se ha equivocado mucho de alianzas. Es que el chavismo, el chavismo ha sido lo peor que le ha pasado a Latinoamérica, después de las dictaduras, Es decir, lo peor evidentemente son las dictaduras que sufrió. Y determinadas revoluciones también fueron muy sangrantes. Pero desde hace tiempo, lo peor que le pasa a Latinoamérica es el chavismo, y sobre todo a partir de un encuentro en la OPEP del año 2000, que después se va cuajando en el año hacia el 2008, es la fusión entre Venezuela e Irán. Venezuela e Irán empiezan a tener una alianza gracias a Chávez. Chávez y estaba Ahmadinejad. Chávez y Ahmadinejad, uno como primer ministro de Irán y el otro como primer ministro presidente de Venezuela, hacen una alianza táctica, que es cuando entonces empieza a ver el puente aéreo Teherán-Caracas, empieza a haber un flujo de servicios de inteligencia iraníes que van llegando a la zona, empiezan a repartirse pasaportes venezolanos a miembros de la Guardia Revolucionaria iraní. Ha llegado un avión, me hiciste acordar, Pilar Rahola, un avión venezolano que quiso quedarse aquí hace poco, Lo sé, lo leí, es uno de miles. Los aviones llenos de gente de la Guardia Revolucionaria o de las fuerzas Quds, que son el élite, se pasean por Latinoamérica. ¿Las fuerzas Quds cuáles son? Las fuerzas Quds son las fuerzas de élite, las especiales de la Guardia Revolucionaria. Es el cuerpo de élite de Irán. Es el cuerpo de élite más importante. ¿Y vos decís que perfectamente podrían haber estado acá? Bueno, el avión que aterrizó en Argentina, desviado por Paraguay, donde se alertó de que había miembros de la Guardia Revolucionaria, eran todos fuerzas Quds. Y gente además destacada. No eran pilotos de avión. No eran pilotos de avión. Eran terroristas. Bueno, eran miembros de una organización del régimen de los ayatolas que tiene como principal objetivo la creación de estructuras de Hezbollah en todo el entorno. Es decir, cuando hablas de entorno, ¿hablas de Latinoamérica? Hablo de todas partes donde pueden. Irán... Perdón que te corte. ¿Hay campos de entrenamiento? Sí. Sí, hay campos de entrenamiento. Sí, ¿Acá en Latinoamérica? En Latinoamérica hay campos de entrenamiento, sin ninguna duda. Cuando yo te pregunto campos de entrenamiento... En Bolivia, en partes de Venezuela y en Nicaragua. ¿Y esos campos de entrenamiento, cuál es el objetivo? Son más que de entrenamiento, de adoctrinamiento. Es decir, tienen esa doble faceta. A ver, hay algo que hace falta preguntarse. ¿Por qué Irán se interesa por Latinoamérica? ¿Por qué? Se interesa primero porque descubre que es una zona porosa
donde los regímenes, la mayoría de gobiernos son inestables, son fácilmente comprables, corruptibles y con estructuras poco sólidas. Por tanto, es una zona muy permeable, fácilmente influenciable en algunos casos. Eso es lo primero. Lo segundo es toda la estructura del narco, que puede facilitar unas alianzas de blanqueo de capitales. No olvidemos que una parte sustancial de los beneficios e ingresos que tiene Hezbollah vienen del narco, vienen del dinero. De hecho, la DEA en el 2008 ya descubre la primera conexión entre Hezbollah y el narco colombiano, cuando descubren que un tipo de narcotraficante colombiano que estaban persiguiendo se reúne con un líder de Hezbollah en una zona de Colombia y empiezan a darse cuenta de que hay una conexión del narco con el terrorismo islámico. Eso a partir de la idea de que Irán descubre que Latinoamérica es una zona porosa donde por un lado hay estructuras de delincuencia narcotraficante que pueden ser susceptibles de ser aliados, por la otra hay gobiernos permeables y por la otra hay una triple frontera porosa que nadie controla con una estructura delictiva, dice, este es mi territorio. Y vienen aquí. Y quien les facilita la entrada es el gobierno venezolano. Después de Nicaragua también. Nicaragua acaba de cerrar un acuerdo militar con Irán. Cada vez que me acuerdo de Chávez, me acuerdo de Cristina Fernández de Kirchner. Otra. Bueno, es que de golpe el chavismo intentó que a través del eje bolivariano que había creado, que hay lo mejor. En el que participó Uruguay cuando gobernaba la izquierda. El eje bolivariano que plantea Chávez, donde no hay lo mejor de cada casa, acaba creando una estructura de influencia en todo el Cono Sur, en la que caen en parte, muy poco, pero en parte un poquito Uruguay, y cae de lleno el kirchnerismo. De ahí que el principal aliado del kirchnerismo es sin ninguna duda Venezuela y también para la corrupción, no solo para ¿Y para el narcotráfico también? El narcotráfico se mueve, el narcotráfico se mueve al amparo de Hezbollah en estos momentos, en toda la triple frontera, pero no creo que llegue a los gobernantes de los países. No, pero Venezuela, pero me refiero a esa alianza bolivariana. ¿Ayudó a que el narcotráfico...? Ayudó a crear una estructura que podía caminar como quería por toda la región. Claro, hoy por hoy la influencia de Hezbollah en la triple frontera es absoluta, es decir, realmente son quienes mandan. La triple frontera. La triple frontera Argentina, que tienen ustedes Brasil, muy cerquita. Paraguay. Y bueno, el nivel de influencias es de muchos tipos. Por un lado consiguen acuerdos militares con los países con los que tienen relación. Irán va ampliando sus influencias. ¿Tú no viste a Maduro llorando desesperado por la muerte del presidente de Irán? De Irán, sí. Estaba ahí desesperado, como si era... Pero si era un asesino el tipo aquel. El tipo aquel se le conoce como el carnicero. El carnicero de Teherán, porque como fiscal general llegó a miles y miles de iraníes a la horca. Le llamaban el fiscal de la horca. Y estuvieron 6 meses ahorcando a opositores en Irán. Y a este tipo... El que murió en el helicóptero. El que murió lo murieron. ¿Qué decís? ¿Qué supones? Mira, cuando... ¿La mano de Dios? Yo creo que la mano de Dios o de algún servicio de inteligencia, pero sí. No lo podemos saber. Pero me acuerdo que cuando cayó el helicóptero, en Irán y en Israel, todos preguntaron, ¿hemos sido nosotros o ellos? Claro. Porque puede ser que fuera un accidente, pero es raro porque eran 3 helicópteros, los demás no les pasó nada, la tempestad era la misma y tal. Pero volvamos a Venezuela, que me interesa, volvamos a Bolivia, Argentina y Uruguay. Sí. Estamos hablando de la época de Chávez, Cristina Kirchner. Y ahora también. Pero quería centrarme, por ejemplo, en Nisman. ¿En Nisman lo mataron? No tengo ninguna duda. Yo era amiga de Alberto Nisman. Y yo hablé con Alberto 2 días antes de su asesinato. Y habló abiertamente. Fui la primera en Argentina que me entrevistó Longobardi por la mañana, cuando tenía un programa por la mañana, Marcelo. Y me dijo, ¿qué opinas? Acaba de morir Nisman. Y yo dije, es un asesinato. Había hablado con él 2 días antes. El tipo estaba eufórico. Tenía toda la información, me dijo textualmente, tengo toda la información para inculpar a la presidenta Cristina. Tengo todo lo que hace falta, lo tengo todo, pero además con un entusiasmo, unas ganas. Era un fiscal entregado, yo lo conocí muchos años. A mí, en el Hotel Alvear, una tarde, hablando sobre el fenómeno de la triple frontera y del islamismo,
Hablábamos de AMIA, hablábamos del papel de Irán, etcétera. Él ya tenía todo el protocolo para detener a los culpables del atentado de AMIA, altos mandos de las fuerzas Quds, por cierto. Uno de ellos, iraníes. Uno de ellos, ministro del que acaba de morir, eso que lo puso el carnicero de Teherán, puso de ministro a un tipo inculpado del atentado de AMIA, imagínate. ¿El atentado de AMIA se estudió acá? Se estudió... la logística, quieres decir. Sí. Es muy probable que parte de la logística se preparara en la Triple Frontera, pero esto no lo sé. Nisman tenía la convicción de que había estado perfectamente planificado desde Irán, pero con base también en Sudamérica. Pero ese hombre, que era un entusiasta, que en el Hotel Alvear a mí me dijo ese día, hablando, yo le digo, bueno, es que fíjate estos temas que tocamos, qué complicados. Y el tipo me mira y me dice, Pilar, a mí me van a matar. Esa frase me la dijo, que en aquel momento no le das la importancia que luego le das, lógicamente, porque luego pasó, ¿no? Pero que en aquel momento todos con los que tocamos estos temas a veces decimos, uy, cuidado, ¿no? Y el tipo me dijo, no, estos tipos me van a matar, no tengas duda, me van a matar. Y yo, Berto, en fin, siempre que iba a Argentina estaba con él, tuve una relación bastante intensa. Y él venía de un viaje por España y me llamó. Por eso tengo un recuerdo muy fresco. Y de golpe el tipo... resulta que se deprime y se suicida. Un hombre que al día siguiente iba a llevar un memorándum enorme de pruebas contra la presidenta. ¿Cómo puede pasar que... no cree nadie. No, claro, pero ¿cómo puede suceder, cómo puede ocurrir que todavía eso está bajo un manto... Parece que el gobierno actual tiene interés en levantar todos los mantos posibles, pero han pasado tanto tiempo. Bueno, la instrucción del proceso para encontrar las pruebas y tal, lo pisotearon todo, lo dejaron todo. Las pruebas periciales fueron horrorosas, todo un desastre. Es terrible porque el asesinato de un fiscal general de un estado es un crimen de guerra, sí, claro, o un crimen de estado, depende de quién lo haya perpetrado. Pero es algo muy grave. Y más el tipo que estaba investigando el atentado terrorista más importante de todo el continente latinoamericano. ¿Crees que puede haber un atentado en Latinoamérica? Puede haber un atentado en cualquier lugar del mundo. En este caso no tanto a mí no me preocupa tanto Hezbollah, que creo que tiene más voluntad de influencia comercial, política e incluso en relato. De golpe financian estudios islámicos en universidades, de golpe pasan estas cosas, ¿no? Que no tendría que ser malo si no fuera por quien lo financia. Financian podcast, redes sociales, financian la televisión aquella que es Telesur, Hispan TV, que tiene conexiones con Telesur y con la televisión cubana. Todo esto es iraní. Hay gente que está escuchando una televisión hablando de Israel y no sabe que quien está preparando el relato es Irán. Y hay una gran influencia en parte del relato mediático en toda Latinoamérica vinculada a Irán. Pero el peligro del atentado, yo creo que en estos momentos de la historia no viene tanto de Irán, que está Irán ya desestabilizando todo Oriente Medio. Irán estuvo detrás del 7 de octubre, no tengo ninguna duda. Es decir, jamás no mueve una bala, ni Irán no lo permite. Por tanto, a Irán le interesaba, Irán acababa de hacer un acuerdo con Gazprom, con sus acuerdos con Rusia, le vende drones asesinos a Rusia en la guerra con Ucrania. Irán. El acuerdo energético con Gazprom, que es la gasística rusa, era un acuerdo para frenar el acuerdo israelí del gas con los europeos. La guerra esta es mucho más compleja de lo que puede parecer. Luego se querían cargar los acuerdos de Arabia Saudita con Israel, los acuerdos de Abraham, en fin. Pero a pesar de esto, yo creo que Irán está más dedicada a crear proxies, o sea, aliados, intermediarios en todo Oriente Medio para desestabilizar a Israel permanentemente y si puede destruirla. Irán tiene 60% de uranio enriquecido ya, ¿eh? ¿Y eso qué significaría? Significa que para tener una bomba atómica tienes que tener 90% de uranio enriquecido. Pero ningún país del mundo pasa del 20% si no quiere tener bomba atómica. Irán llegó al 60%. Y el otro día el periódico Le Monde publicó una noticia diciendo que se estaban vendiendo 300 toneladas de uranio enriquecido del Níger a Irán. ¿Qué opinas de Biden? Porque claro, cuando hablamos de Irán,
yo pienso enseguida en Estados Unidos, la potencia del mundo, que tiene que estar enfrentando y defendiendo el mundo democrático. Pero está en una crisis de identidad profunda. Estados Unidos está navegando igual que la Unión Europea. Es que el que está navegando es Biden, que no sabe si va para un lado o para el otro. Biden, pero América globalmente. Es que fíjate tú que las dictaduras están más fuertes que nunca y las democracias más débiles que nunca. Y estamos en la zona del mundo donde queremos y amamos la democracia. Pero estamos tocados. Europa está mal, Estados Unidos está mal. Mira las universidades, mira los líos, mira el tema de los... Me preguntas por Biden, no me escapo. Te diré que yo a Biden le agradezco dos cosas. Sí. Con sus errores, etcétera, que los tiene. Pero movió el portaaviones nada más que hubo el 7 de octubre. Fue fundamental para que Hezbollah no entrara en una escalada bélica mucho mayor. Es decir, el portaaviones más importante que tiene Estados Unidos lo puso delante de Haifa y al sur del Líbano, es decir, donde están las bases, por cierto, de Hezbollah. Y movió todo su portaaviones en el Mar Rojo, delante del Yemen, y envió sus Patriots y envió también la financiación adecuada, es decir, se comportó. Que después, por otro lado, necesita una retórica más crítica con Israel, que está en campaña electoral, que etcétera, pero lo cierto es que al final, por mucho que critiquemos a Biden, hizo lo correcto en el momento más delicado. Y yo creo que Israel en este sentido lo agradece, sin duda. Pero luego quiere, evidentemente, que la guerra sea lo más corta posible, pero eso lo queremos todos, al menos toda la gente decente, ¿no? Ojalá se pueda acabar pronto, que devuelvan los secuestrados. ¿Por qué no lo hacen? Es que eso es lo primordial. Esa digamos, hoy que es la ficha que hay que mover. Hoy hemos sabido la muerte de cuatro secuestrados. Y la aparición de otro cuerpo. Sí. O sea que ya hay 4 fallecidos más. 5 en realidad, con la aparición de un cuerpo. ¿Por qué no devuelven los secuestrados? No, porque el mundo está diciendo, repito, cese del fuego. Israel está terminando con Gaza. Esto es simple. Pero en cambio no dicen devuelvan a los secuestrados. ¿Por qué no lo dicen? Jamás no le piden nada a todos estos. El mismo Pedro Sánchez, ¿qué acaba de hacer diciendo yo reconozco el Estado palestino? Pero Votarate, ¿qué Estado palestino? ¿Con qué fronteras? ¿Con qué interlocutores? ¿Después de qué acuerdo de paz? ¿Pero por qué no dices que antes de reconocer un Estado palestino tienen que devolver a los secuestrados? Que tienen niñas, que tienen jóvenes, que las están violando de la peor manera, que tienen gente mayor, que tienen bebés. Aún tienen un bebé que no sabemos si está vivo o muerto, que lo secuestraron con 6 meses. Fir Vivas. Exactamente. El pelirrojito. Y mataron al papá y a la mamá y secuestraron a los 2 hermanitos. Y no lo piden. Pedro Sánchez no ha pedido eso. ¿Qué le pasa a la izquierda que se comporta de esa manera? Que es profundamente judeófoba, hablemos claro. Profundamente judeófoba. ¿Es la izquierda global o la izquierda española o la izquierda de determinados lugares? ¿La izquierda en esencia es judeófoba? No. En la derecha y en la izquierda hay gente de todo. Claro. También habrá gente en la derecha de judeófoba. Por supuesto. Pero sí que hay grandes movimientos vinculados a la izquierda con el fenómeno woke que hablábamos antes, etcétera, o con el oportunismo electoral. Porque, oye, te contaré algo. La kefía es el pañuelito palestino. El blanco y negro, oye, la kefía. Le pone taconcitos a cualquier imbécil. Que es realmente jordano ese. Sí, es jordano, sí. Pero es igual, cualquier imbécil que gobierna cualquier país, cualquier tipo sin ningún nivel, con problemas internos enormes, se pone la kefía y parece un salvador de la paz. Y un héroe. Es decir, que no olvidemos que en parte hay un proceso utilitario del conflicto. Porque como se ha puesto de moda que Israel es muy malo y Palestina es muy buena, pues me pongo la banderita y así, o el pañuelito, y así soy muy bueno yo también. Y hay algunos presidentes que no tienen ningún nivel, y hablemos claro, uno puede llegar a ser estúpido y ser presidente, esto puede pasar, y pasa, que se ponen la kefía y parecen algo serio. ¿Qué es lo que ha hecho Pedro Sánchez? Pedro Sánchez no es un estúpido, no lo es, pero es un oportunista, con un instinto de supervivencia impresionante. Y se ha puesto la kefía para utilizarla electoralmente. Pero no le pide nada jamás. La primera persona en el mundo que felicitó a Pedro Sánchez fue el líder de Hamás. Cuando el líder de una organización terrorista que ha masacrado a 1.300 personas, violando y secuestrando niños de la manera más brutal, te felicita, yo me muero.
Me muero, me meto bajo las... Me lo dijo un tipo en un debate televisivo que me decía, tus pensamientos... sabe que yo soy una persona progresista, y me decía, piensas lo mismo que la extrema derecha. Digo, ¿perdona? ¿Y tú piensas lo mismo que los grupos terroristas? A mí no me definen los otros, a mí me define mi pensamiento. Claro. Yo lo que defiendo es el derecho de Israel a la defensa y el derecho de los palestinos a vivir libres del terrorismo. Hoy no viven libres. No. Porque gobierna un grupo terrorista. Gobierna fundamentalmente Hamas, aunque hay todo el resto de grupos terroristas también, todos financiados alegremente por Qatar, ese país bonito que hace mundiales de fútbol. A eso iba, cuando nombrás Qatar, a mí se me viene a la cabeza que Qatar logró cambiar la fecha de un mundial de fútbol. Porque compró voluntades. No me van a sacar, tengo pruebas, no las tengo. Ajá. Pero no me van a sacar de esa convicción. Tampoco dudas. Exacto, ni pruebas ni dudas. Sí. No tengo ninguna duda. Qatar compra voluntades. Qatar ha puesto miles de millones en Harvard. ¿Para qué? ¿Tú crees que en Qatar les interesa mucho los avances científicos, los tecnológicos? ¿Cuántos premios Nobel han hecho? ¿Por qué pone dinero en Harvard? Para comprar el relato, para comprar voluntades. ¿Vos creés que esos acampes que están existiendo en los campus universitarios están todos organizados o son...? No, algunos son espontáneos, otros están muy trabajados por redes sociales, que algunas son redes sociales de fábricas de bots que vienen de Irán o vienen de Rusia o de China, o sea que imagínate si hay... Y muchos vienen de movimientos de izquierdas, pero que finalmente están vinculados a intereses iraníes. Sí. Oye, el líder de Podemos fue el primer presentador de la televisión iraní en España, que después la televisión esa se prohibió y etcétera, Hispan TV, fue Pablo Iglesias. Ajá, y Yolanda Díaz podía haber sido la segunda, ¿no? ¿Qué te cuento? Pero es que claro, volvemos ¿Cómo la vicepresidenta de España va a decir Palestina libre del río hasta el mar? Porque no sabe nada. ¿Cómo no sabe nada? ¿Es vicepresidenta? No sabe nada. Bueno, acá tuvimos a Raúl Sendeque también. Bueno, aquí tuvisteis una manifestación el Día de la Mujer. Es cierto. Que fue antisemitismo de manual de código penal. ¿Sabés que Fiscalía todavía no resolvió el tema en nuestro país? Pero es absolutamente indignante y además que pasa en Uruguay, que parecía en este sentido un país más sensato. Esa imagen, cuando yo vi esa imagen de ese demoníaca, de ese demonio con colmillos, con la estrella de David, que eso es propaganda de Goebbels, esto es puro nazismo. Y en el Día de la Mujer. Y luego gritando a favor de banderitas islámicas, cuando en el Islam te masacran a las mujeres, pero que se han vuelto locos. Es una inversión absoluta de los valores. Es que estamos muy mal. Y Fiscalía todavía no resolvió el tema. Yo es que ya no sé dónde estoy. Yo vengo del progresismo y me falla el progresismo. Soy periodista y me falla el periodismo. Soy feminista y me falla el feminismo. Es que estoy por dedicarme a no sé... ¿Querés quedarte a hacer este programa conmigo? No tengo problema. Y nos tomamos unas copas y nos reímos un poco. Claro. Porque esto está fatal, ¿verdad? Estamos con Pilar Rahola. Hablemos un poco de lo que es la izquierda. Bueno, ya hablamos un poco mucho. Claro, pero la izquierda es capaz de contaminar la educación de un pueblo. No, el problema es que vivimos en un momento donde suman muchas crisis. La primera crisis es una crisis de información. No había imaginado en la vida que los periódicos y televisiones más importantes del mundo compraran la propaganda de Hamas al minuto sin pasarla por ningún filtro. Por ejemplo, El País de Madrid. El país no es que no lo filtre, es que lo pone... Ya como se lo mandan. Se lo mandan directamente, porque, claro, el Ministerio de Salud de Palestina dice... ¿Pero quiénes son el Ministerio de Salud de Palestina? Es Hamas. En medio de una guerra terrible, una organización terrorista te da la información de las víctimas o de la guerra y tú te la compras sin filtro. Y te sale en la portada de la BBC. Hacen lo mismo France 24 Horas y la Deutsche Welle. Todos. Ajá. Por tanto, lo primero... Pero eso lo hacen a través del dinero, ¿no?
Lo hacen, no solo es el dinero. ¿O es solo un relato? No, es que vivimos en un mundo donde las redes sociales imponen su criterio. Sí. De golpe el periodismo se ha vuelto muy veloz. Todo el mundo quiere información al instante. ¿Ha bajado el nivel del periodismo? Absolutamente, se ha banalizado y se ha simplificado. Antes quien ya hacía política internacional era la élite de una redacción de periódicos. Sí, claro. Y eran gente leída, que había estado en conflictos, que conocía. Hoy es un becario con Wikipedia. Es decir, esto ha cambiado muchísimo. En la élite esa ya no existe. Pero además, las redes sociales te imponen un ritmo. De golpe, si en las redes sociales, después acaba de entrar un tanque de Israel, y hay alguien que dice, acaban de matar a 10 niños, o a 100 personas, nadie pregunta si es cierto o no. Eso que está colgado en Twitter. Eso se convierte en una noticia de una agencia. Y rápidamente la BBC lo pone. Porque no quiere perder la inmediatez, porque si no, le va a ganar la red social. Con lo cual se va alimentando la simplificación más absoluta. Y entonces la propaganda sustituye a la información. Por supuesto, yo estoy a favor. Goebbels al final tenía razón. Goebbels con Internet, querido mío. Goebbels con Internet. Y ese Goebbels con Internet, sí, claro. Miente, que algo queda al final. Así fue el antisemitismo. Siempre fue una perversión de la realidad. Es decir, no había nadie más francés que Dreyfus, el capitán del ejército francés, pero luego le dijeron que solo era judío. No había nadie más alemán que esos judíos que iban con sus medallitas de la Primera Guerra Mundial, que habían luchado por Alemania y iban hacia los campos de exterminio, porque ya no eran alemanes, solo eran judíos. Es decir, es la perversión. Ay, me duele todo esto tanto. ¿Te duele Europa? ¿Europa te duele? Me duele el mundo, no me gusta el mundo en el que estamos. No lo entiendo, no sé si te pasa a ti, pero he dejado de entender a muchos amigos. He dejado de entender a muchas personas referentes que cuando hablan de este tema... ¿Te peleaste con amigos? Dejé de hablarme con amigos. Y algunos me repudiaron. También he conocido otros. También entiéndeme, ¿eh? Es decir, al final, si en estos momentos tan críticos... gente que pensamos y tenemos convicciones fuertes y tenemos información, no defendemos lo que creemos, ¿para qué servimos? Yo tengo la impresión de que yo me formé para hablar en este momento. Y no, porque en los momentos fáciles hablan todos. Pero ahora es cuando hay que alzar la voz y decirles, señores, puede que el mundo diga algo, pero igual hasta el mundo entero se equivoca. Yo no me creo la marea, yo no soy políticamente correcta, yo me hago preguntas, tengo información. No tengo razón, demuéstremelo. Venga usted aquí, demuéstreme que yo no tengo razón. Pero no, me niegan el debate. Imponen el pensamiento, imponen la consigna, pero el debate no lo quieren. Las pocas veces que tenemos un debate y ganamos, huyen. No tienen razón, están mintiendo. Cuando te preguntaba sobre si la izquierda contamina la educación, me venía a la cabeza y hacía referencia a 3 cosas que han sucedido en nuestro país. El profesor Alberto Spectorowski, que fue cancelado por ser judío, un profesor de Bellas Artes que en su cuenta de Instagram puso la foto de la directora de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura de nuestro país, judía, con el título nazi, y la bandera palestina en el mástil de la Facultad de Derecho, el lugar más importante de estudios que tiene nuestro país. El tercer elemento me parece un acto de reivindicación política con el cual podría no estar de acuerdo, pero no me parece tan preocupante. Los 2 primeros que me dice son pura judeofobia. Tendrían que ser código penal. Espero que la fiscalía, que la fiscal actúe en los 2 casos. En el primer caso, estás diciéndole a un profesor de arte que venía a hablar del arte que por su condición personal no tiene derecho a hablar. Es puro totalitarismo. Y sobre todo porque también venía a hablar de laicidad. Es igual, ni que hablara de Israel, es que tiene el derecho. Es que esta gente, ¿qué entiende que es la libertad? ¿Qué entiende que es el debate de ideas? ¿La imposición de las consignas? ¿Confundimos el debate con la pancarta? ¿Confundimos las ideas con la consigna? ¿Yo no tengo derecho a pensar?
y por pensar como pienso, que soy demócrata, que lucho por los derechos fundamentales, que me preocupa la gente, que quiero que Palestina sea libre y que sea libre de terrorismo, de locura, que ame, que sea feliz, que los ayudemos. Cuando acabe la guerra tenemos que hacer un plan Marshall y reconstruir toda la zona y ayudar. Claro que sí. Pero como defiendo a Israel no tengo derecho a opinar y me tienen que decir genocida o nazi o cualquier barbaridad. Toda esta gente, yo no tengo miedo al debate, pero ellos lo tienen, porque es el momento del pensamiento único. Y cuando viene, pero ese pensamiento único es tan totalitario, es tan reaccionario, que incluso es capaz de negar la palabra a alguien por su condición. ¿Te imaginas que lo hicieran a alguien por ser negro? Bueno, racista, pero si eres judío, no pasa nada, porque los judíos son culpables de entrada. Yo me hice la pregunta, que luego le encontré una respuesta. Me pregunté, ¿por qué está creciendo tanto el antisemitismo en estos últimos meses de una manera tan exponencial? El antisemitismo es hoy por hoy la primera cultura de odio del mundo, la más letal. Se calcula que alrededor del 32% de la población del mundo es claramente antisemita según la definición del INRA, es decir, la definición clásica, un 30% de la población del mundo cree que los judíos son un peligro para el mundo, que son perversos, que son culpables, que en fin. Por tanto, un 30%. Dirás, ¡ay, qué bien! Solo un 30%. No, al contrario. Estamos hablando de cuántos miles de millones de personas. Si somos 8.000 millones, pues un 30%, no sé, voy mal de matemáticas. El 10 sería... Es muchísimo igual. Una locura. Por tanto, hablamos... y sin embargo... da la impresión de que no pasa nada. A la gente que nos está escuchando les voy a explicar una pequeña metáfora que es muy antigua, yo la utilicé hace muchos años, pero que lamentablemente el momento actual me obliga a repetirla, que es la metáfora del canario. El canario en la mina. Es una metáfora antigua, pero muy útil. En el siglo XIX, a finales del XIX, principios del XX, en las minas de carbón de Sudáfrica... Metían un canario. Ponían un canario, porque los canarios son muy sensibles a la contaminación. Y cuando el canario empezaba a enfermar o moría, significaba que la mina estaba contaminada y tenían que salir. Los judíos son los canarios de la sociedad. Cuando los judíos viven tranquilamente, la sociedad tiene unos niveles altos de tolerancia y de convivencia. Cuando empiezan a sufrir, lo que nos dice el canario judío es que la sociedad está empezando a enfermar, que está contaminada, que va mal. Y ahora vivimos el peor momento. Nunca habíamos tenido tal cantidad. El otro día los datos que teníamos de Francia eran más de 1.500 actos antisemitas en un mes. De bajo nivel, de medio nivel o de alto nivel. En estos tiempos ha muerto gente en Europa solo por ser judía. Y están pasando, hemos visto actos contra rabinos, contra sinagogas, que no son israelíes, que no están igual son argentinos o chilenos o uruguayos o lo que sea. Y eso está pasando. Entonces, yo me preguntaba, ¿por qué ahora de golpe se dispara tanto el odio a los judíos? Porque los mataron. La mejor manera de que crezca el odio es que los maten. Porque en el momento que hay una masacre como el 7 de octubre, el judío se convierte en víctima. Y toda esta ideología no lo soporta, porque considera que el judío solo puede ser culpable. Y entonces, para matar la idea de que es víctima, lo odia más. Se envalentona más. Es una perversión absoluta. Vivimos unos tiempos donde la información no importa, está toda contaminada, se confunde con la propaganda, donde los debates universitarios se confunden con las pancartas y las consignas, donde los valores se fragmentan y según qué víctimas no las consideras como tales. Es un momento absolutamente perverso. No vamos bien, de verdad. Pero ponle un poco de humor del tuyo, porque estamos poniéndonos tristes. Es un momento de prestarte mucha atención, pero también de irnos a la pausa. Vamos a ir a la pausa y vamos a volver con un tema que todavía no tocamos. Wow. Mira, nosotros tenemos una sección en el programa que se llama Una Palabra. No vamos a jugar a una palabra, pero... No me importa, es divertido. Es divertido, pero te voy a tirar un nombre de algo puntual y vos me vas a decir, para irnos a la pausa, lo primero que se te pasa por la cabeza y podés decir malas palabras. Mi escuela de monjas no me lo permite.
Entonces te voy a tirar. No, que diga lo que quiera. Ahí va. La ONU hoy. Es un parque de atracciones. Dejó de ser creíble y ahora es el principal blanqueador de las dictaduras en el mundo. ¿Y en una palabra? No solo era una... en una sola palabra. Sí. ¿Cómo me cuesta? Estafa. Luego de la pausa seguimos hablando con Pilar Rahola. ¿Te acostumbraste a tener jet lag? Sí, estoy fatal. ¿Querés dormir ahora en la tanda? Te despierto cuando volvamos. No. Pilar Rahola, en Malos Pensamientos. Uy, ¿cuánto hay para hablar todavía? ¿Cuántos malos pensamientos, verdad? Y que nunca falten. Que nunca falten. ¿Sabes qué estamos escuchando, Pilar Rahola? Estamos escuchando música electrónica. ¿Sabes por qué? Porque quiero trasladarme el 7 de octubre. ¿Vos te imaginás el Festival Nova con esta música? Cientos de chicos jóvenes escuchando y bailando esta música al amanecer, hasta el amanecer, en un festival por la paz, y que de repente todo sea muerte. Yo estuve en la zona de Nova, donde evidentemente ahora solo hay los recuerdos de los centenares de chicos que murieron. 41 países. 46, sí, si no me acuerdo mal, me parece que más de casi 400 niños jóvenes, 300 y pico, murieron ya al instante en aquel momento, más los secuestrados. Claro, forma parte de las ideas del mal que me resulta incomprensible que alguien pueda pasar por alto, ¿no? Cuando tú decides masacrar a un grupo de jóvenes que están cantando y bailando en un concierto, sea por la paz o por la vida, es igual, lo que buscas es hacer daño al bien. Al bien significa a la gente joven, a la juventud, a la vida, a la fiesta, al baile, matar todo lo que es bello. Y hacerlo en nombre de una causa. Las causas pueden ser más o menos nobles, más o menos innobles, pero su forma de defenderlas es lo que realmente las ensucia, ¿no? Ahora, y en este caso no había causa, solo había deseo de matar. Y eso fue lo primero que hicieron para después arrasar con varios kibutzim, masacrando, asesinando, decapitando, prendiendo fuego. Quemando, claro. ¿Qué pensaba que iba a hacer Israel? ¿Qué pensaba Hamás que iba a hacer Israel después de esto? Jamás lo sabía perfectamente, como lo sabía también Irán. A ver, te cuento. Días antes de la matanza del 7 de octubre, hubo una reunión en Beirut y después otra reunión en Teherán, bueno, en territorio iraní, y previamente otra reunión en Turquía entre Hezbollah, Yihad Islamía, Hamás y la Guardia Revolucionaria. ¿Por qué se reunieron el mes de septiembre y principios y finales de septiembre, e incluso hasta el día 2 de octubre, estos tipos para hacer que un estofado, un mate, o para planificar alguna cosa? Es posible que el momento en el que se hace la matanza lo planifique directamente Hamás por temas de seguridad. Pero la idea de hacer una masacre de este tipo es evidente que detrás tiene la logística de Irán. No tengo ninguna duda en ello. También en eso no pruebas, no dudas, ¿no? Porque además, cuando tú penetras en territorio israelí, masacras a sus jóvenes, a sus familias durmiendo, a sus niños, te llevas a todo tipo de gente. ¿Qué pasará al día siguiente? Que habrá una guerra. Sí, el 7 de octubre se hace para que haya una guerra. Hamás busca la guerra. ¿Y por qué lo busca? ¿Por qué Irán tiene interés en una guerra? ¿Por qué Hamás tiene interés en una guerra? Bueno, Hamás es un peón dentro de la estructura de todo el fenómeno iraní. Porque si había una guerra en Israel, se reforzaba todo el tema gasístico de Irán y en cambio quedaba paralizada la posibilidad de todo el comercio de gas que tiene Israel, que había empezado de manera bilateral con Líbano y también con Egipto y había una idea de una estructura hacia Europa. Todo esto queda paralizado. Se queda paralizado los acuerdos de Abraham, que era el acuerdo entre Arabia Saudita e Israel, es más importante que se firmará nunca. El acuerdo de Arabia Saudita con Israel es tan importante como la paz con Sadat en Egipto después del Yom Kippur. El más importante, porque además
le quita jamás todo poder terrorista. Y además incluía el acuerdo una solución para el pueblo palestino. Y Irán necesita que no se firme el acuerdo, que se desestabilice y que el tema palestino continúe permanentemente quemando, porque así va alimentando su discurso de liderazgo. Y el tercer elemento por el cual se quería la guerra es porque así Irán, como el pueblo palestino está siendo abandonado por todo el mundo árabe. Fíjate que hay más manifestaciones en Buenos Aires o en Barcelona que en El Cairo. ¿Por qué los países árabes no miran a los palestinos, no ayudan a los palestinos? Porque el tema palestino en su momento fue utilitario también. Es como lo de Pedro Sánchez. Son los parias del Estado de Utilizaron a los árabes que había en la zona para intentar primero porque el cuerpo democrático que significaba Israel no lo querían en la zona. Era, de alguna forma les parecía algo tóxico para ellos. Y segundo, porque además también había una voluntad. Recuerda que Jordania soñaba con la Transjordania hasta el mar. Es decir, todo esto es una guerra territorial que los países árabes en su momento utilizan. Pero después el tema se enquistó. Después apareció el fenómeno de la Autoridad Nacional Palestina, la OLP que se llamaba entonces. Después apareció el fenómeno islamista con Hamas. Con Hamas, yihad, todo el fenómeno yihadista, que también conectado con todo el fenómeno yihadista que hubo con Al-Qaeda y con Estado Islámico, todo este fenómeno. Y todo esto cada vez fue más complejo. Y ahora hay un momento que jamás molesta a todos los países árabes. Es un problema para ellos. Quizá no tanto para Siria, porque Siria es un aliado casi fusionado con Irán, pero a Egipto sí que le crea problemas los hermanos musulmanes, a Jordania también le crean problemas, con lo cual, ¿quién tiene interés en este tema? En el mundo árabe prácticamente nadie. Es decir, ahora los WOPs de izquierda sí, pero el mundo árabe prácticamente no tienen interés. Y esto se ha ido pudriendo. Entonces los acuerdos de Abraham con Arabia Saudita buscaban una solución a este tema. Y Irán necesitaba mantener vivo el tema, porque además siendo chiita y los palestinos sunitas, conseguían un extraño liderazgo. Fíjate que el Irán chiita está siendo el principal aliado de los sunitas que interactúan en Gaza, lo cual también es algo extraordinario. Entonces, evidentemente se buscaba la guerra, punto. No hay más, se buscaba la guerra. Y una vez la guerra estalla, entonces los malos son los israelíes. Contame qué sentís por la ONU hoy día. Desprecio profundo, rabia. Los acuso. Acuso de haber pervertido completamente su acta fundacional. Tenían que ser la gran organización que promocionaba las democracias en el mundo. Ese era el sueño de Eleanor Roosevelt, ese era el sueño de la Liga de Naciones. Se ha convertido en un blanqueador de dictaduras. Ha tenido a la peor gente en comisiones claves. Tuvo a Siria como presidenta de la Comisión de Lucha contra las Armas Químicas, en plena guerra de Siria, donde utilizaban armas químicas. El mundo parece estar dado vuelta. ¿Cómo la ONU...? Quizá estamos en crisis de civilización. Quizá la civilización que empezó con la Ilustración francesa y que creó las grandes democracias, la Carta de Derechos Humanos, la ONU, las democracias, quizá está en remisión. Quizá están más fuertes ahora determinadas dictaduras. Igual no estamos ganando. Quizá no estamos perdiendo, pero no estamos ganando. De manera que lo que tengo claro es que las instituciones internacionales que tenían que amparar las libertades no lo hacen. No lo hacen. Que el periodismo que tenía que preservar la verdad informativa no lo hace. Que los intelectuales que tendrían que defender los valores no lo están haciendo. Y en estos momentos tan oscuros, y para mí es un momento oscuro, bueno, los que aún tenemos algunas preguntas tenemos que lanzarnos al vacío. Ahí estamos. Hablando de preguntas, contale a la gente qué es la UNRWA. Bueno, la UNRWA es otra gran estafa. Claro, hay que tener en cuenta algo. La UNRWA es la Organización para los Refugiados de Palestina, que es incomprensiblemente tiene miles y miles de funcionarios dedicados a los palestinos y tiene 1/3 dedicados al resto del mundo. Con lo cual dicen, aquí ya hay una perversión extraña. Es decir, resulta que esta es la única causa que existe, no hay más refugiados en el mundo. Pero además, lo que hay que tener en cuenta, porque la UNRWA se ha descubierto ahora que ha tenido tanta complicidad con Hamas, que ha habido miembros de la UNRWA que han tenido secuestrados en su casa, que hubo miembros de la UNRWA que estuvieron en actividades con el propio Hamas, que hasta hubo alguno que participó del 7 de octubre. ¿Por qué pasa todo esto? Porque no seamos ingenuos, lo sabía la ONU perfectamente. Nadie que no sea de Hamas no puede trabajar en Gaza.
Ni periodistas, ni UNRWA, ni humanitarios, ni nadie. O tú participas de la mentalidad de Hamás y de su dominio, o no estás allí, no puedes entrar o te matan. Con lo cual a mí no me sorprendió en absoluto, y lo que no me creo es que le sorprendiera a la ONU, lo sabían perfectamente. ¿Qué sentís cuando la gente dice Israel no permite ingresar la ayuda humanitaria o los alimentos? Pero es que es mentira. Han entrado toneladas de alimento. Lo que ocurre es que en una guerra, quien tiene el dominio de la ayuda humanitaria tiene el poder. Y quien reparte y quien decide cómo se reparte y quien boicotea es Hamás, porque quiere mantener el poder sobre la población civil. Israel ha enviado todo lo que ha podido y ha intentado facilitarlo, pero eso es una guerra muy difícil, porque está la sociedad civil intermezclada con las brigadas de Hamás, armadas hasta los dientes. Nadie sabe, el ejército israelí, que son los jóvenes, que el ejército de Israel no es profesional, son chavales que estaban en la universidad, son chicos de 18, 20 años, que quieren ser músicos o poetas o físicos y estar en la guerra. No son los Wagner rusos, no son los mercenarios. Es la gente, los hijos de cada cual. Todos tenemos amigos que tienen hijos en el ejército jugándose la vida. El otro día en Argentina conocí a una mujer que acaban de matarle al hijo. Y tenía 19 años. Esto es el ejército de Israel, no es el monstruo que intentan dibujar. Y ese ejército tiene que moverse en un territorio plagado de túneles, 700 kilómetros, quiero recordar, plagado de municiones y de explosivos, con todos los edificios civiles en su sustrato y a veces también en los pisos de arriba, cargados de municiones, con la sociedad civil mezclada, y encontrar a sus secuestrados y acabar con la estructura de Hamás. Es demoníaca la situación, enormemente compleja. Entonces, y encima tienes que facilitar, por supuesto, que la gente que no tiene ninguna culpa pueda vivir, se pueda preservar su vida y no sea un daño colateral, que es algo siempre terrible. Claro, en toda guerra sucede, pero con el agravante que aquí jamás... Vos me dirás si estoy... Utiliza completamente a la sociedad civil. La utiliza como escudo, la utiliza como coartada, la utilizan en los temas humanitarios. Es una organización terrorista, por Dios, que mata a su propia gente. ¿De qué nos estamos sorprendiendo? Pero sin embargo, no, Israel es el malo. Hay que decir algo con rotundidad. Los que defendemos a Israel estamos a favor de Palestina. Yo estoy a favor de que los palestinos tengan una vida. El día que firmen una tregua o una paz completa con Israel, van a ser los árabes que van a vivir mejor de toda la región. Y además Israel se va a volcar a ayudarlos porque se desespera por tener fronteras seguras y acuerdos de paz. Quiero recordar el ejemplo de la guerra con Egipto, cuando se gana la guerra y se firma la paz con Sadat. Sharon, que era general entonces del ejército, que lo demonizaron y tal, se fue hasta el Sinaí y sacó a los colonos judíos que estaban porque se había firmado la paz y se devolvió al Sinaí a Egipto con infraestructuras que no había, con petróleo que descubrieron los israelíes que Egipto no sabía que tenían y con todos los judíos fuera. Lo mismo que en Gaza en el 2005. Estaba lleno de invernaderos. Los quemaron todos. Quemaron los invernaderos, destruyeron todos los acuíferos que había, destruyeron el gota a gota. Todo lo que tenía que ver con una facilidad, con que la gente viviera mejor, claro. Lo destruyeron todo. Es decir, y los israelíes no entraron más ahí. Lo que ha pasado en Gaza estos últimos 14 años, que no ha interesado a toda esta izquierda tan comprometida con los palestinos, ha sido culpa estrictamente de Hamás. ¿Y qué sentís cuando la gente dice Israel, Estado genocida, no me sorprende. Ocupacional? O directamente nazis. Fíjate que es sorprendente que sea justamente gente del pueblo judío a quienes los acusen de nazismo. Es una maldad, una perversión tan terrible. Pienso que el mundo se ha vuelto muy loco, o una parte de él se ha vuelto muy loco, y que no me callaré, y que alzaré la voz, y que estoy harta de tanta propaganda, tanta mentira, tanta consigna. Tan loco se ha vuelto el mundo que me acaban de mandar una foto de lo que es la Facultad de Artes, de Bellas Artes. Entras a la facultad y ves esto. Alto el fuego, Estado cómplice. Bueno, esto es el ejemplo de la estupidez, de la más absoluta estupidez. Primero, alto el fuego, ¿cómo? ¿De quién? ¿De Hamás, por ejemplo?
vamos a desarmar, jamás se compromete a desarmarse, retorna a su estructura, jamás se compromete a no matar a un judío más, porque hasta ahora, el otro día, el líder de Hamás desde Qatar dijo que volverían a repetirlo. O sea, que esta gente... Lo que pasó el 7 de octubre. Lo que pasó el 7 de octubre. Claro, está en la carta de Hamás eliminar a todo el pueblo judío. Está en la carta de Hamás y en las declaraciones de los últimos 14 años, día tras día, y en las actuales desde el 7 de octubre. Han repetido varias veces, lo vamos a repetir y lo haremos mejor. Y Israel está escuchando que su enemigo le está diciendo cada día que lo van a matar, ¿y qué va a hacer? Se lo va a quedar, ay, mira, nos van a matar. Bueno, si no tuviera y luego lo de Estado cómplice. ¿Estado cómplice de qué? ¿De defenderse? Es que es lo que te decía, aquí no veo ninguna idea, aquí veo consignas. Son consignas muy antiguas, las consignas diferentes a otros procesos totalitarios, pero al final se parecen todas muchas. Si hubiera detrás de esta consigna un poco de pensamiento, un poco de conocimiento, pero es que lo peor es que no lo hay. ¿Cómo se combate el antisemitismo? Recordándole al mundo que cuando mueren judíos después mueren el resto. Nunca se quedan los judíos. A ver si se acuerdan. Es aquella famosa frase de Weimar del pastor protestante que dijo: vinieron a matar a mi vecino, era judío, yo no hice nada. Claro. Después vinieron a matar a mi vecino, era comunista, yo no hice nada. Después vinieron a matar a mi vecino, era gitano, yo no hice nada. Y cuando me vinieron a buscar a mí no sabía por qué. Y ya era tarde. ¿Qué le decimos a la gente que nos está escuchando, que ha salido a marchar por Palestina, que ha levantado una banderita, aquellas que dicen cese al fuego, Estado genocida? Yo quiero, Pilar Rahola, que vos le hables a esa gente. No le vamos a cambiar el pensamiento. A la gente que está absolutamente fanatizada no tengo nada que decirle. Allá ellos con su capacidad o su incapacidad de hacerse preguntas o de informarse. Pero a la gente que duda sí que tengo mucho que decirle, porque el problema no lo tenemos con los que salen con las banderas, lo tenemos con el silencio de los buenos, lo tenemos con los que están en el camino intermedio, bueno, no sé, con la gente que opina y no sabe nada, con esos expertos en política internacional que nos han salido por todos lados, ¿no?, en un conflicto tan complicado. A esos les diría que cuando un conflicto tan difícil como este se convierte en un blanco y negro, seguro que eso es mentira y eso es perverso. Que Israel es un pueblo lleno de gente que quiere ser feliz y que anhela desesperadamente la paz. Yo estuve una vez con David Brosa, el cantante, y me dijo que con 17 años hizo su primera canción eufórico porque habían firmado la paz con Egipto. Dice, así empecé a cantar. Y había más de 1 millón de israelíes en las calles celebrando la paz. Israel se muere por la paz. El día que esto se pueda perpetrar, pero es que no tienen manera. Es que cada vez que han intentado una mesa de negociación no ha sido posible. No hay manera. ¿Con quién la haces? La Autoridad Nacional Palestina no pinta nada. Jamás está controlada completamente por Irán. Hezbollah en el norte. ¿Sabes a estos que gritan? ¿Saben que hay 250.000 desplazados que no están viviendo en sus casas del norte de Israel y del sur? Yo estuve en Tel Aviv en un hotel donde 4 pisos estaban llenos de familias con sus niños y su gente mayor porque no podían vivir en sus casas. Todo esto no existe en la información. Si no estuviera la cúpula de hierro, Israel morirían, no existiría. Y si Irán pudiera tener una bombita atómica, la tiraría, no tengo duda. Y el disparo que hizo, el ataque que hizo, fue un ataque que intentó ser muy letal, lo que no lo consiguió. Fracasó Irán. Pero cada misil de crucero podía llegar a tener 800 kilos de explosivos cada uno. Y tiraron centenares. ¿Qué? ¿Para hacer un festival? ¿Una performance o para matar? Cada vez que desde Gaza disparan miles y miles de misiles, claro, la gente dice, bueno, pero no pasa nada porque está la cúpula. No pasa nada. Si tú vives en las zonas del sur, tienes 1 minuto para ir al refugio. 1 minuto. Porque si el misil finalmente te cae, lo normal es que te mate o que te maten las explosiones. Pero si eres una madre, tienes un niño jugando en el patio, tienes a tu madre que está enferma en la cama y tienes al pequeñito en la cuna, ¿a quién salvas con 1 minuto? Y esto, durante las tandas de misiles, 3, 4, 5, 15 veces en un día. Yo tengo una amiga que me llamaba y me decía, hoy nos han despertado y hemos ido al refugio a las 3, a las 5 y a las 7 de la mañana.
esto ha pasado durante todos estos años, permanentemente. Y no he visto a los que se manifiestan diciendo qué locura. Cuando tiran los misiles desde Gaza sobre la población civil, ¿a quién quieren matar? ¿Al ejército? ¿A la policía? ¿A Netanyahu? ¿O a la gente? ¿A esa madre con esos niños? Todo esto, ¿dónde está? ¿Dónde está en el pensamiento de todos estos que protestan y dicen Estado genocida? ¿Dónde lo meten? ¿Dónde meten la complejidad? Acá hay algo que está claro. Todos queremos la paz. Pero la paz se logra... Los israelíes más que nadie. Cuando se termina el terrorismo. Para lograr la paz hay que terminar con el terrorismo. Las ideologías totalitarias no tienen solución. Jamás nunca va a hacer ninguna tregua. Jamás va a matar y matar hasta que pueda matarlos a todos. Gandhi, el líder del pacifismo, estuvo a favor de la guerra contra Hitler. Pensemos en eso. Hay veces en el que hay que matar al enemigo o neutralizarlo como sea, para que no maten a tus hijos. Y desde luego yo espero que el pueblo palestino deje de estar secuestrado por organizaciones terroristas con ideologías perversas que utilizan a sus niños como bombas de tiempo, destruyendo su cerebro y sus valores. No quiero escuchar nunca más a un niño de 15 años diciendo: papá, he matado a 5, estoy orgulloso, a 5 judíos, estoy orgulloso. Nunca, nunca más, porque eso es el final de todo, el final de la civilización. Gracias, Pilar. Gracias por venir. Shalom. Shalom. Am Israel Chai. Am Israel Chai. Gracias. Pilar Rahola en Malos Pensamientos. Una linda y hermosa clase. Un placer conocerte, Pilar. Gracias.